Hey, bienvenido a Fenrir Inner World, gracias a quien apoya el canal y lo mantienen en pie. Sin más que decir, comencemos con la historia de hoy. La historia de un artesano de varitas premisa, tras aprender sobre magia de su maestra de primaria, la señorita Honey Bloom, Harry se embarca en un viaje para crear una varita mágica de verdad. Lo que no sabe es la aventura que está a punto de comenzar. En este universo alternativo, los Dursley son buenos y, en cierta medida, comprensivos. Aunque Petunia nunca llegó a estudiar magia, ella y su hermana Lily hicieron las paces y retomaron su vínculo fraternal. Martes 1 de septiembre de 1987, Escuela Primaria St. Grovery, Little Whinging, Seri. Muy bien, chicos y chicas, tenemos una nueva elame. Denle la bienvenida a la señorita Hermione Granger a nuestra clase, exclamó su profesora, la señorita Belinda Honey Bloom. La señorita Granger se mudó recientemente a Little Whinging con sus padres y estoy segura de que todos se llevarán muy bien. Dijo esto último mientras miraba fijamente a Peter Jacobsen, el matón de la clase, o el tonto, según a quien se le preguntara. La profesora colocó la silla de Hermione junto a la de Harry. Harry sonrió a la chica, visiblemente nerviosa, de cabello castaño y abundante y ojos color canela. Hola, soy Harry Potter, bienvenida a la jungla. Lo dijo con un tono algo exagerado y un amplio gesto con los brazos. Hermione soltó una risita y se sonrojó profundamente. Gracias. Es difícil mudarse a una ciudad completamente nueva. Espero que podamos ser amigos. Harry se encogió de hombros. Depende. ¿Sobre qué? Preguntó, de repente nerviosa. Depende de si te gusta leer y aprender. Si eres más de actividades, te recomiendo que te sientes junto a Dudley y su grupo. Yo soy más de pensar en cosas intelectuales. Los ojos de Hermione se iluminaron y su respiración se aceleró un poco. Me encanta leer y aprender, exclamó sonrojada, mirando sus dedos antes de admitir que en su anterior colegio se burlaban de ella por ser la sabelotodo. Harry sonrió ante su vergüenza. No te preocupes por eso. Esa vida ya pasó. Aquí, tú y yo vamos a hacer magia. Hermione parecía escéptica. Harry, la magia no existe. Harry se burló de eso. Entonces explícame lo de la pizza. La magia no existe, en serio. Hermione arrugó la nariz y le dio un empujón juguetón en el brazo. En el transcurso de 2 meses, Hermione se adaptó rápidamente a sus nuevos compañeros. Desafortunadamente, pronto se ganó el apodo de Sabelotodo. Esto enfureció a Harry y, en cierta medida, también a Dudley. Ambos dejaron bien claro que Hermione era intocable. Cuando le preguntaron por qué, Dudley respondió que entendía lo que era ser objeto de burlas por ser diferente. Su problema no era que no pudiera aprender, simplemente había cosas que le costaba asimilar. La escuela le hizo unas pruebas y descubrieron que Dudley tenía disgrafía y trastorno por déficit de atención. En el caso de Harry, tenía el problema contrario. Llevaban tiempo siendo objeto de burlas por ser un sabelotodo, e hizo todo lo posible por evitarlo. Hermione también se convirtió en una invitada habitual en casa de los Dursley una vez que ella y Harry descubrieron que vivían a solo un par de manzanas de distancia. Él vivía en Privet Drive, mientras que ella vivía en Wisteria Way. Él se rió un poco al enterarse, porque, como explicó, los Dursley usaban a una vecina, la señora Arabelle Figg, del número 12, en esa misma calle, como niñera ocasional. Petunia dio la bienvenida a Hermione y a su madre, Emma, a sus vidas con un guiño, comentando lo agradable que era tener otra chica en casa para compensar la presencia de los chicos. Vernon y Dan Granger se llevaron bien cuando descubrieron que compartían la pasión por el fútbol y que Vernon vendía teladros, mientras que los dos Granger adultos eran dentistas. Los chicos descubrieron que, si bien Hermione reconocía ser una ratona de biblioteca, tenía la capacidad de jugar con la misma intensidad que ellos cuando buscaban aventuras en el jardín o iban al parque local a jugar un par de partidos de fútbol. Cada vez que Harry iba a casa de Hermione, ella se sentía un poco avergonzada por las paredes rosas y los cojines mullidos de su cama. Se disculpaba por lo femenina que era su habitación comparada con la de él. Harry no le dio importancia y dijo que no había problema. Luego se entretenían jugando a diversos juegos de mesa y leyendo los libros que había esparcidos por la habitación, o inventaban historias sobre las aventuras de su pez dorado, Bubbles. Cuando llegó Halloween, tanto Harry como Petunia se pusieron algo melancólicos. A Harry nunca le entusiasmaba la idea de pedir dulces, prefería quedarse en casa hojeando un álbum de fotos con su tía,
recordando anécdotas divertidas sobre su madre y lo poco que su tía sabía de su padre. Hermione estaba intrigada y le preguntó por qué. Harry le contó cómo había llegado a vivir con los Dursley. Le explicó cómo un terrorista había sembrado el terror en las Islas Británicas durante los años 60 hasta 1981, cuando desapareció tras asesinar a sus padres. Hermione lloró conmovida y le dio a Harry lo que se conocía como un abrazo de Hermione. Con la excusa de educar a su clase en lo que ella llamó el mes de las culturas del mundo, Belinda Honeybloom abordó brevemente la historia de la magia, la historia detrás de las pociones, y cómo hacerlas, incluyendo cómo identificar los ingredientes, prepararlas y elaborarlas correctamente para crear diferentes colores y efectos. Les enseñó a sus alumnos la historia detrás de las runas y cómo leerlas y escribirlas. Les asignó tareas escritas en runas y tuvieron que descifrar lo que estaba escrito. También aprendieron a escribir sus nombres usando runas. Luego, cada alumno hizo una pequeña placa con su nombre y la colgó en su casillero. Quienes obtuvieron los mejores resultados en las tareas ganaron un pequeño trofeo. Les presentó a los niños y a los padres interesados el concepto de adivinación, y les enseñó cómo los antiguos solían adivinar los secretos de los dioses, usando conchas marinas, hojas de té, bolas de cristal y similares. Les enseñó lo que ella llamaba herbología y aritmancia. Impartía herbología y pociones simultáneamente, explicando la importancia de cada una. Los alumnos aprendían a identificar las diferentes semillas o esquejes, a cultivar hierbas y flores, y a prepararlas para sus pociones. Se disfrazaba de un personaje famoso de la época y daba una charla sobre cómo se utilizaban estos conocimientos para el beneficio de la población de Gran Bretaña. Al principio, los padres se mostraron preocupados cuando sus hijos les contaron sobre estas clases tan peculiares pero divertidas, y acudieron a ver de qué se trataba este innovador plan educativo, quedando gratamente sorprendidos al descubrir que se incluían en el programa de estudios. Uno de los padres empezó a quejarse de que Belinda parecía estar inculcando esa supuesta blasfemia a sus hijos. Esto provocó que la directora del colegio y un comité examinador visitaran la clase y participaran en ella. Al finalizar la clase, el comité deliberó un rato antes de comunicar a Belinda, visiblemente aliviada, que no habían encontrado nada malo ni subversivo en sus planes de clase. Uno de los examinadores incluso se mostró algo ansioso por continuar. ¿Sabe dónde puedo obtener más información sobre estos temas de runas antiguas y aritmancia? Bueno, aprendí esto por mi cuenta en la biblioteca y visitando esos museos de historia viva. Si no recuerdo mal, la universidad local está organizando un breve seminario sobre antropología cultural que profundiza más en el tema que estoy tratando aquí. El tema que a Harry le gustaba mucho y en el que parecía destacar sobre los demás era la historia y la creación de la varita mágica. No entendía por qué lo comprendía mejor que la mayoría, y la única otra Elamne que podía seguirle el ritmo era Hermione. En su opinión, ella era un caso especial. Su pasión por aprender era solo superada por la suya y rápidamente lo dejaba en ridículo. Esa chica es como una esponja. Cuando finalmente estuvieron listos para construir sus varitas, a cada estudiante se le entregó un trozo de pino blanco de 30 centímetros, papel de lija y un cúter para recortar o grabar los diseños que quisieran. La señorita Honeybloom se aseguraba de recorrer constantemente el aula para comprobar que nadie estuviera haciendo tonterías o jugando con los cúteres. Se consideraba afortunada de que Peter Jacobsen estuviera enfermo ese día. Se detuvo en el pupitre de Harry y observó al chico mientras recortaba y daba forma cuidadosamente al mango de su varita. «Muy buen trabajo, Harry», exclamó radiante. «¿Qué tipo de inscripciones pensabas poner?» Harry hizo una pausa en su tallado y frunció un poco los labios pensativo. «En realidad no tengo ni idea. Quiero poner algo que me permita canalizar». «Sí, canalizar la energía mágica a través de la varita sin que explote». La señorita Honeybloom se arrodilló junto a él y bajó la voz. «¿Has pensado en qué tipo de núcleo quieres para esto?» Harry la miró desconcertado. «Sé algunas cosas sobre ti. Nos vemos después de clase, ¿de acuerdo?» Él asintió lentamente, siguiéndole la corriente. Cuando la profesora se alejó, Hermione se inclinó y susurró burlonamente: «¿Qué fue eso?» Harry frunció un poco los labios y negó lentamente con la cabeza: «No tengo ni idea». Mientras el resto de la clase disfrutaba del recreo, Harry se quedó atrás como le habían pedido. Hermione también se había quedado,
preocupada por su amigo. La señorita Honeyblum le sonrió a Hermione y le aseguró que no pasaba nada, luego la acompañó al patio antes de volver a mirar a Harry. Bueno, dijo la señorita Honeyblum, dejando escapar un suspiro mientras se pasaba los dedos por el pelo, la razón por la que te retuve es porque sé algunas cosas sobre ti, señor Potter, cosas sobre tus padres y tu pasado. Los ojos de Harry se iluminaron. Cualquier cosa relacionada con sus padres y su familia siempre captaba toda su atención. Su maestra comenzó explicando que había tenido el honor de asistir a la misma escuela que sus padres e incluso de trabajar con su madre, Lily Potter, de soltera Evans. La señorita Honeyblum explicó que había una escuela especial en Escocia donde se formaba a niños con un talento particular. Harry, como buen niño, preguntó si sus padres se estaban entrenando para ser espías. No, Harry, rió ella, tus padres no se estaban entrenando para ser espías. Se estaban entrenando para ser magos y brujas. Verás, Harry, al igual que tus padres antes que tú, tienes poderes mágicos. Eres un mago, Harry. ¿Un qué? Exclamó Harry. Un mago. Cuando estés a punto de cumplir 11 años, recibirás una carta de aceptación para asistir a la escuela mágica conocida como el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Harry solo pudo mirarla boquiabierto y balbuceó. ¿En serio? Belinda sintió y sonrió con ánimo. Sí. Ahí fue donde aprendí a ser bruja, igual que tu madre. Todo lo que les he enseñado en clase estos 2 últimos meses son solo algunas de las cosas que aprendí en la escuela. Harry se quedó boquiabierto. ¿Tú, te refieres incluso a las varitas? Belinda se encogió de hombros. Quizás no las varitas, pero la información es fácil de conseguir si logras obtener los libros para aprender el oficio. ¿Tienes una varita?, preguntó con esperanza. Belinda sonrió con complicidad y sacó su varita de la manga. Luego, conjuró algunos hechizos y encantamientos sencillos para convertir su taza de té en un gerbo, una goma de borrar en una rana e iluminó la punta de su varita como una antorcha. Harry observó embelesado cómo la rana saltaba alrededor del escritorio mientras el gerbo mordisqueaba un trozo de papel antes de volver a su forma original. Harry, necesito preguntarte algo personal. ¿Qué tal te llevas con tus tíos?, preguntó la señorita Honeyblum con seriedad. Harry se encogió de hombros. Bastante bien, supongo. No soy su hijo, pero creo que nos llevamos bien. ¿Por qué? Belinda suspiró. Es que, mientras tu madre estaba en la escuela, de vez en cuando mencionaba lo difícil que se había vuelto su relación con su hermana desde que empezó a aprender magia. Tenía la esperanza de que las cosas se hubieran arreglado entre ellas. Harry reflexionó. Creo que sí, porque a la tía Petunia le encanta contarnos a Dudley y a mí las aventuras que ella y mi madre solían vivir. Llora un poco al final, pero luego me da un abrazo y me manda a jugar. ¿Y tu tío, él, te ha hecho daño alguna vez? Los ojos de Harry se abrieron de par en par al comprender finalmente lo que ella insinuaba. No, jamás. Quiero decir, claro, cuando él, Dudley y yo luchamos y me caigo o algo así. También nos perseguimos por el patio trasero con globos de agua durante el verano y a veces me tropiezo y me salpican con agua, pero no pasa nada malo. Belinda suspiró aliviada y retomó el tema de las varitas. Antes te pregunté qué tipo de núcleo ibas a poner en tu varita. Ahora que sabes que la magia es real, debes tener cuidado con lo que experimentas. ¿En serio? ¿Por qué? Hizo un gesto con su varita. Algunos núcleos y maderas no se llevan bien. Suena gracioso, pero es verdad. Lo mismo ocurre con las personas, algunas se llevan mejor con un tipo que con otro. Harry sintió solemnemente. ¿Qué tipo de madera y núcleos me recomendaría? Bueno, el mío tiene pelo de cola de unicornio y la madera es de cerezo, pero hay muchos materiales diferentes que puedes usar. El problema es identificar qué te conviene y cómo conseguirlo. Harry estaba rebosante de entusiasmo. ¿Hay algún libro sobre cómo fabricar varitas que pueda tomar prestado? Belinda se rió de su entusiasmo. Sí, Harry, hay muchos libros sobre cómo fabricar varitas. Te propongo algo, me pasaré por el distrito de tiendas mágicas de Londres este fin de semana y me compraré uno. Quizás sea un poco avanzado para ti ahora mismo, pero veré qué puedo hacer. Harry saltaba de alegría y exclamaba, gracias, señorita Honeyblum, eso sería genial. ¿Puedo contárselo a Hermione? Eso borró de inmediato la expresión divertida del rostro de la señorita Honeyblum. No, Harry, no es una buena idea. Verás, en nuestro mundo existe una ley que prohíbe a las brujas y a los magos hablarles de magia a personas no mágicas. Harry hizo un pequeño puchero. Oh, no me gusta guardarle secretos. Es mi mejor amiga. Lo siento, Harry, pero es lo mejor. Ahora,
sal fuera a jugar. Cuando Harry salió al exterior, Hermione lo acosó exigiéndole respuestas a sus preguntas sobre lo sucedido. Tranquila, Hermione, dijo riendo ante su entusiasmo. Estoy bien y no hay ningún problema. La señorita Honeyblum solo quería decirme que conocía a mi madre y que tenía algunas historias que contarme. Hermione se echó hacia atrás y se sonrojó. Lo siento, Harry. Fue de mala educación de mi parte apresurarte así. Harry le dio una palmadita suave en la espalda. No hay problema. No serías tan buena amiga si no lo hubieras hecho. Miró a su alrededor disimuladamente. Tengo algo que contarte, pero debes guardar el secreto. La condujo a una zona sombreada y apartada del patio de recreo, donde le contó la otra conversación que su profesor había tenido con él. Los ojos de Hermione se abrieron de par en par a medida que avanzaba la historia, y al final se quedó boquiabierta. ¿Tú de verdad puedes hacer magia? Chilló. ¿Nuestra profesora también puede hacer magia? Los ojos de Hermione se quedaron vidriosos por unos instantes mientras asimilaba y procesaba esta nueva información. ¿Estaría dispuesta a enseñarme a mí también? Harry se encogió de hombros. No sé si yo pueda hacer magia. No creo haber hecho nada nunca. No sé si ella puede enseñarte. Hermione me dijo que solo la gente mágica puede hacer magia. ¿Tú puedes hacer algo? Hermione miró a su alrededor con preocupación antes de extender la mano. Con una expresión de intensa concentración, una pequeña bola de fuego azul apareció flotando sobre su palma. Harry abrió los ojos de par en par y se quedó boquiabierto al contemplar el asombroso logro de su mejor amiga. Tocó la llama con un dedo y se rió al ver cómo se movía como una canica en su mano. La llama no ardía realmente, sino que era como meter el dedo en agua caliente. Harry miró a Hermione y le sonrió. Ella le devolvió la sonrisa tímidamente. La tomó de la mano y la arrastró de vuelta al aula, donde encontraron a su profesor comiendo un sándwich. Belinda arqueó una ceja en señal de pregunta silenciosa ante su ruidosa entrada. Harry exclamó: «Señorita Honeyblum, ¿adivina qué? Hermione es una bruja». Capítulo 2. Belinda casi escupe el bocado de sándwich, pero en vez de eso se atraganta antes de controlarse. «Harry, te dije que no le contaras a nadie sobre magia». Harry se encogió de hombros con indiferencia, como solo un niño de 7 años podía hacerlo, antes de señalar a Hermione. «Pero es verdad. Hermione es una bruja. Puede hacer aparecer llamas azules en su mano». Belinda refunfuñó y se frotó el puente de la nariz con los dedos. «Está bien, Harry, estoy decepcionada de ti por hablar de magia después de que te dije explícitamente que no lo hicieras. Hermione, por favor, ven aquí y enséñame lo que puedes hacer». Hermione fulminó con la mirada a Harry brevemente por desobedecer a un profesor mientras pasaba junto al camino al escritorio. Se concentró en su mano. Un destello de luz apareció antes de que la bola de fuego cobrara vida y girara en su palma. Belinda se sorprendió y se alegró del inmenso talento de la joven. Un control de ese nivel era raro en un niño mágico, sin importar a qué lado de la división perteneciera. «Estoy impresionada, Hermione. No conozco a mucha gente capaz de hacer algo así. Ahora, espero que, a diferencia de Harry, le lanzó una mirada fulminante al chico, puedas mantener esto en secreto». Hermione asintió rápidamente. Jamás haría algo que la profesora le prohibiera. Belinda le dio una palmadita en la mano que no sostenía la llama, le indicó que la apagara y saliera. Después de que los niños se marcharon, Belinda intentó terminar su almuerzo, pero fue interrumpida una vez más. Esta vez, su visitante era alguien de mayor rango y, potencialmente, peligroso desde el punto de vista legal. Mostró una placa que lo identificaba como miembro del escuadrón de obliviadores del ministerio. «Señora, estoy aquí a raíz de la información proporcionada por un ciudadano preocupado porque usted ha estado mostrando y enseñando magia a muggles». Belinda puso los ojos en blanco. «Supongo que la oficina de enlace con los muggles o la señora Marchbanks del Consejo de Exámenes Mágicos no te informaron, ¿verdad?». Ante su negativa, él respondió: «Me puse en contacto con ambas para avisarles con suficiente antelación de lo que tenía planeado para mis clases. Todo lo que se ha enseñado ha sido aprobado previamente por la señora Marchbanks, incluyendo la terminología habitual, que se ha adaptado a términos comprensibles para los muggles. En realidad, no estoy realizando hechizos ni encantamientos con varita, sino enseñándoles la historia y las teorías de dichos temas. Eso contraviene el estatuto del secreto, señora». «Señor, doy clases a niños de 7 años.
Todo está lleno de colores brillantes y los dibujos están hechos para que parezcan lo más tiernos posible. Me atrevería a decir que a usted o a cualquier otra persona le resultaría difícil comparar los textos habituales con mi programa de estudios y afirmar que son una combinación perfecta. Una ceja se alzó en señal de duda, pero Belinda se le adelantó. Además, estoy seguro de que este ciudadano preocupado vio a un par de mis alumnos agitando sus varitas. Esas varitas no son más que ramas de pino talladas y lijadas. No tienen núcleo, nada que sugiera, ni remotamente, que la magia sea real. El obliviador Resoplot tiene una copia del formulario de autorización de la señora Marchbanks. Belinda se levantó y rebuscó en su bolso antes de sacar la documentación y entregarle al hombre, junto con una copia de la lección del día. Él la revisó rápidamente, asintió bruscamente y se la devolvió. Muy bien, tomaré nota en mi expediente y pondré un aviso en el tablón de anuncios para que nadie más venga a preguntar. Se dio la vuelta y se marchó sin decir nada más. Belinda se recostó en su silla y se echó hacia atrás, refunfuñando ante el claro caso de magos idiotas que no investigaban primero los rumores antes de irrumpir. 25 de diciembre de 1987, residencia Desley. Era la mañana de Navidad y tanto Harry como Dudley se aseguraron de que nadie pudiera dormir hasta tarde. Dormir podía esperar, había regalos que abrir. Dudley había recibido un buen botín, ropa de sus padres, la tía Marge le había enviado algo que hacía ruido y tenía luces, seguro que volvería loca a Petunia, sus amigos le habían enviado dulces y juguetes apropiados para su edad. Harry le había hecho un escudo y una espada geniales, para un niño de 7 años, con cartón, joyas de plástico, papel de aluminio y pintura. Todo pintado a mano y sin una sola arruga. Muchas gracias. Harry recibió 2 libros de la señorita Honey Bloom. Uno era un manual para niños sobre varitas y hechizos mágicos básicos, el otro era un libro llamado Los cuentos de Beetle el Bardo. Dudley le dio un cuaderno de dibujo nuevo y un paquete de lápices de colores. Petunia le regaló un par de zapatillas nuevas, mientras que Vernon le consiguió un libro sobre varitas mágicas bastante grueso y de aspecto profesional, a diferencia de la versión infantil que le había regalado la señorita Honey Bloom. Al ver la curiosidad en el rostro de Petunia, explicó: cariño, sé que queremos mantenerlo en secreto, pero después de enterarnos de que su profesor introdujo el concepto de magia en su clase, creo que si lo vamos introduciendo poco a poco, las cosas irán mejor y será menos estresante para nosotros. Petunia asintió lentamente con la cabeza, comprendiendo, pero eso no explica de dónde sacaste ese libro. Estabas buscando en el baúl de Lily que está en el ático. Vernon parecía tan desconcertado como su esposa. No, fui a una librería en Londres. Le pregunté al dependiente si tenía algo sobre cómo aprender magia para niños de 7 años. Me enseñó la típica basura barata, pero le pregunté si tenía algo más realista. Al parecer, hay que hacer las preguntas adecuadas para acceder a la sección especial de la tienda. Me llevó a través de una puerta cerrada al fondo y se abrió a otra sección completamente distinta. Había estanterías llenas de libros sobre todo tipo de cosas, varitas mágicas, elaboración de pociones, quesos mágicos, de todas las cosas, y demás. Petunia emitió un sonido de satisfacción sorprendida. Nunca supe que existieran otras librerías aparte de Flourish and Blades. ¿Dónde está en Londres y cómo se llama la tienda? Vernon rebuscó en su cartera y sacó el recibo, de Beeman's Books, y están a la vuelta de la esquina de Charing Cross Road. Los ojos de Petunia se abrieron desmesuradamente antes de que estallara en carcajadas. Los libros de Beeman. ¿Hablas en serio? Ja. La respuesta de Petunia sin duda despertó la curiosidad de Vernon. ¿Por qué es tan gracioso? Petunia siguió riendo mientras se levantaba y empezaba a recoger el papel de regalo desechado. Ambos chicos habían desaparecido en sus respectivas habitaciones, supuestamente para esconder sus nuevos tesoros. La librería Beeman's Books es la versión Magel de Flourish and Blades, en Vernon. La dirigen los mismos dueños que querían ofrecer a los padres de niños nacidos de Muggles una forma de entrar al callejón Diagon sin tener que ingeniárselas para sortear los encantamientos que llevan al caldero chorreante. Lily me lo contó durante el verano de su 3er año y de nuevo cuando nos reconciliamos. Soltó otra risita mientras se dirigía a la cocina para prepararse el desayuno. En la habitación de Harry estaba absorto en el libro que le había regalado su tío, completamente cautivado por las imágenes en movimiento y las descripciones de las distintas varitas fabricadas a lo largo de los siglos desde su creación. Una varita, aprendió,
era más que un simple palo con un núcleo hecho de un ingrediente mágico, generalmente algo de un animal como un hipogrifo, fuese lo que fuese, o un unicornio. También había referencias e imágenes de materiales más exóticos como conchas marinas, inscripciones rúnicas como las que habían aprendido en la clase de la señorita Honeyblum, e incluso piedras preciosas. Harry rebuscó en su mochila y sacó la varita que había hecho de pino blanco. La examinó con atención, comparándola con las del libro. La suya era muy básica, pero, mientras ladeaba la cabeza pensativo, pensó, quizás podría mejorarla. Se preguntó qué tipo de núcleo mágico podría encontrar por la casa y cómo introducirlo en el mango sin romperlo. Petunia entró en su habitación con un plato lleno de trozos de sándwich. Le revolvió el pelo y miró por encima de su hombro lo que estaba leyendo. Sabes, si de verdad te interesa, creo que tu tío podría tener una solución para hacer un pequeño agujero en ese eje. Harry levantó la vista e inclinó la cabeza, sin comprender. ¿Tu tío fabrica taladros, te acuerdas? Seguro que tiene algo en el garaje que te serviría si se lo pides amablemente. Harry le sonrió radiante a su tía. Gracias, tía Petunia. Hizo ademán de levantarse, pero ella le hizo señas para que se bajara de nuevo. Un momento, Harry. Quiero hablar contigo sobre esto de la magia. Sé que todo esto es emocionante y divertido, pero la magia es algo serio. Hay reglas y leyes específicas sobre lo que puedes y no puedes hacer con esta habilidad, y con quién puedes y no puedes compartirla. ¿De acuerdo? Quiero que me prometas que no irás contándole a todo el mundo que puedes hacer magia. Harry prometió que no se lo contaría a nadie, pero sí preguntó si le parecía bien compartir sus libros con Hermione. Petunia puso esa mirada tan característica que todas las madres, o tías, en su caso, ponen cuando un niño intenta tentar a la suerte. ¿Qué, Petunia? Hermione es una bruja. La vi hacer magia en el colegio hace un tiempo. Puede hacer aparecer llamas en sus manos y hacer que las cosas floten un poco sobre la mesa. Petunia miró fijamente a su sobrino entusiasmado, sopesando las posibilidades. Te propongo algo. Déjame hablar con la señora Granger y escuchar su versión antes de decir sí o no de acuerdo. Harry asintió con la cabeza con vehemencia, se levantó de un salto y abrazó a su tía, para luego salir corriendo de la habitación en busca de su tío y sus taladros. Residencia Granger. Una semana después Hermione era la anfitriona perfecta hasta que se enteró de que Harry había traído sus nuevos libros. Entonces se transformó en una pequeña tigresa gruñona que exigía acceso a los místicos tomos del conocimiento. Emma y Dan se quedaron atónitos ante el comportamiento de su hija, pero Harry se lo tomó a broma diciendo que era gracioso y muy propio de Hermione. Los dos desaparecieron en su habitación mientras los adultos se acomodaban en la sala. Cuando Petunia apareció en la puerta de Hermione un rato después, le susurró a Harry que podía hablar con Hermione y sus padres sobre magia. Le dio un beso en la cabeza y le dijo que volviera a casa cuando el señor y la señora Granger le dijeran que era el momento. Harry se despidió con la mano y se giró para observar a su mejor amiga mientras revoloteaba entre los libros como un ave de rapiña en busca de un ratón. Intentó alcanzar uno, pero Petunia le apartó la mano de un manotazo. Hermione, yo también quiero leer uno. Son mis libros, ¿sabes? Se quejó. Hermione levantó la cabeza y lo miró con expresión de asombro. Sí, claro. Luego volvió a su lectura. Harry refunfuñó con buen humor y rápidamente agarró el más grueso de los dos libros sobre varitas. El tiempo y el silencio transcurrían, salvo por el leve sonido de las páginas al pasar. Harry contemplaba la imagen de una varita bastante atractiva, elaborada con un material llamado madera arcoíris y concha de abulón. El autor del libro explicaba que tales varitas se encontraban generalmente en el Pacífico Sur, cerca de Australia y las Islas Salomón, y que sus características eran ideales para magos o brujas con talento para la adivinación. Harry sacó entonces su cuaderno de bocetos y, con su lápiz, comenzó a esbozar el diseño que había surgido en su mente. Poco después, sintió un cosquilleo en la nariz al percibir el inconfundible aroma de Hermione, quien se inclinó sobre su hombro para ver qué dibujaba. Él se giró hacia ella y sonrió con picardía ante su expresión de interés. Genial, ¿verdad? Asintió en silencio con una leve sonrisa. Extendió un dedo y señaló la imagen de la concha marina. Es muy bonita. ¿Para qué se usa? Según el libro, se usa para la adivinación. Algo parecido a lo que nos enseñó la señorita Honeyblum. Genial. ¿Qué más tienes? Harry le entregó su cuaderno de bocetos. Ella hojeó los distintos dibujos. Algunos estaban completos y a color, otros eran simples trazos a lápiz. Te lo tomas muy en serio, ¿verdad?
Harry asintió mientras recuperaba su cuaderno. Sí, no sé por qué, pero esto de las varitas y la magia me parece genial, y lo entiendo mejor que nada. Ah, mira, hice algo muy chulo con la varita que hice en clase. Mi tío y yo usamos sus taladros e hicimos un agujerocito en la parte de abajo del palo. Le entregó el mango de la varita para que la viera. ¿Qué vas a poner ahí dentro? Harry se encogió de hombros. No sé. El libro dice que una pluma de cuervo se suele usar como núcleo inicial porque son muy fáciles de encontrar. Hermione lo pensó. ¿Dónde se encuentra una pluma de cuervo? Solo he visto gorriones pequeños en el vecindario. Harry volvió a encogerse de hombros. No sé. Quizás si escribo a una tienda de mascotas. ¿Sabes de algún sitio donde pueda conseguir una pluma? Hermione frunció los labios pensativa y arrugó la cara. ¿Y qué hay de esa zona comercial mágica de la que habló la señorita Honeyblum? Tendrían que tener cosas así. Harry soltó una risita. Hermione, ni siquiera puedo imaginar cómo llegaría hasta allí. Sé que está en Londres, creo. Hermione se levantó del suelo y caminó de un lado a otro frente a sus estanterías. Se detuvo frente a un libro, lo sacó del estante y volvió a sentarse frente a él. El libro que tenía en la mano era una guía telefónica del área metropolitana de Londres. Lo abrió y ambos hojearon las páginas buscando una tienda de mascotas. Después de unos instantes, finalmente dieron con las páginas relevantes. Hermione señaló triunfalmente el anuncio más llamativo y declaró que debían llamar a ese. Harry preguntó por qué. Cualquiera que publique un anuncio a color en el libro ocupa un lugar importante. Mi papá dice lo mismo de sus folletos, respondió ella. Los dos niños recogieron sus cosas y se dirigieron a la sala, donde Emma Granger estaba leyendo un libro. Hermione dejó con cuidado la guía telefónica sobre la mesa de centro y se quedó de pie, expectante, frente a su madre. La expresión de Emma se desvaneció, como si intentara ignorar la indignación de su hija por tener que esperar. Finalmente, se echó a reír al ver la cara de Hermione y dejó el libro. Lo siento, Hermione, estabas tan linda con esa pose. ¿Qué te pasa, cariño? Hermione resopló como solo una niña de 7 años puede hacerlo ante una madre exigente. Mamá, Harry y yo queremos llamar a esta tienda de mascotas para ver si tienen plumas de cuervo para la varita de Harry, señaló el anuncio abierto. Emma miró a Harry y le pidió que le explicara. Harry le contó la misma historia que le había contado a Hermione. Emma asintió mientras escuchaba la larga explicación antes de tomar el libro de fabricación de varitas y mirar las ilustraciones. ¿Quieres ver si puedes hacer que ese palo haga magia? Sí, señora Granger, respondió él. Hermione vibraba de nerviosismo, esperando que su madre accediera. Emma se detuvo en una página y miró a Harry por encima del borde del libro. La pluma tiene que ser recién arrancada del ave o se puede recoger del suelo. Emma pareció comprender. Te sugiero que leas este libro de principio a fin otra vez. Aquí dice que el núcleo debe extraerse y conservarse si no se va a usar de inmediato. Dudo mucho que una tienda de mascotas respetable te permita a ti o a cualquier otra persona entrar y arrancar plumas de sus pájaros. En cuanto a una pluma de práctica, creo que tu padre podría tener alguna en su vitrine, Hermione. La joven salió corriendo inmediatamente hacia el estudio de su padre. Ambos regresaron un momento después, él con una expresión de confusión en el rostro. ¿Qué es eso de que necesitas una pluma para un proyecto? Emma le pidió a Harry que le explicara la situación a su marido una vez más, quien se rascó la barbilla mientras escuchaba. Bueno, tengo algunas plumas de cuervo que podrías quedarte. Creo que también tengo una pluma de avestruz de sobra, pero quiero que investigues bien antes de que te las dé, ¿de acuerdo? Fue recibido con casi 2 asentimientos entusiastas. Sábado 9 de enero de 1988, Residencia Granger. Harry y Hermione jugaban en el jardín delantero, intentando aprovechar la nieve húmeda que quedaba y otros restos, cuando la señora Fig, que vivía a pocas casas de distancia, pasó arrastrando su carrito. El ruido de las latas al chocar alertó a los niños de su presencia. Hola, Harry, ¿cómo estás hoy? Hola, señora Fig, estoy muy bien. Solo estoy jugando con Hermione. Estamos fingiendo que el muñeco de nieve ha robado todo el chocolate del mundo y tenemos que rescatarlo. Perebele se rió entre dientes ante su explicación. Ver al chico Potter por ahí le alegró muchísimo a su ya mayor corazón. Harry volvió a participar en el juego y empezó a gritar que iba a usar su magia super genial para hacer que ese malvado muñeco de nieve devolviera su tesoro robado. Los ojos de Rebele se abrieron de horror al ver a Harry sacar de su manga lo que parecía una varita mágica. Harry, no,
Harry se detuvo al oír el grito y se giró hacia ella con expresión de curiosidad. ¿Qué? Rebelde se sentía desesperada. ¿Cómo iba a afrontar esto? No podía hacer magia, como bien sabía su jefe, Albus Dumbledore. Rápidamente le hizo una seña al chico para que se acercara y le susurró algo al oído con prisa. Guarda esa varita, Harry. No deberías andar agitándola, y si la señorita Granger te viera, podrías meterte en problemas con los errores. Estuvo a punto de decir que Hermione era una bruja, pero se contuvo. Hermione ya sabe de magia, pero no creo que deba contárselo a la señora Fig. Levantó la varita en cuestión y se la mostró. Pero señora Fig, Hermione me ayudó a construirlo. Ve, se ilumina al pulsar este botón. La pila hace que se encienda la bombilla del extremo. Genial, ¿verdad? Demostró la capacidad mágica de iluminarse. Rebelde se quedó paralizada por la sorpresa al oír que Hermione ya lo sabía, pero se relajó al ver la varita, ahora obviamente falsa, y el truco de los rayos. Se secó la frente y suspiró aliviada. Me la jugaste, Harry. Por favor, no lo vuelvas a hacer. A Albus no le gustaría que hicieras cosas que no deberías. Le dio una palmadita en el brazo y se alejó arrastrando los pies. Harry se giró y miró a Hermione con confusión antes de negar con la cabeza y volver a unirse a la diversión. Más tarde, tras una reconfortante taza de chocolate caliente y un sándwich de queso a la plancha, ambos niños se pusieron manos a la obra con sus estudios sobre cómo fabricar una varita mágica. Según las instrucciones del más grueso de los dos libros de fabricación de varitas, el tiempo medio que le llevaba a un artesano experimentado era de 2 semanas, además de casi un año o más aprendiendo todo lo relacionado con las diferentes especies de madera, la composición de los núcleos y su procedencia. Había tanto que aprender que Harry empezaba a desesperarse un poco, pensando que nunca llegaría a poder sacar su varita y hacer magia. Emma le dio un abrazo de consuelo y le recordó que en poco más de 3 años iría a Hogwarts a estudiar magia y que no le dejarían irse con las manos vacías. Aunque para entonces no consigas que tu varita funcione, siempre puedes enseñársela a quien fabrique las varitas oficiales. Puede que incluso tenga algunos consejos para que los anotes en tu cuaderno de bocetos. Dicho cuaderno se fue llenando poco a poco con diversos diseños e imágenes, así como con un par de bolsitas de plástico llenas de elementos naturales que podrían incluir en sus estudios. Salto temporal, julio de 1991, Residencia Dursley. Habían pasado 3 años y muchos niños del vecindario disfrutaban de las vacaciones de verano. Aparentemente, no había cambiado mucho en el pueblo de Little Winging. Los adultos iban a trabajar o se quedaban en casa cuidando a los niños. Los niños crecían, iban a la escuela, salían con sus amigos y demás. En el número 4 de Privet Drive, el exterior parecía tan común como el de cualquier otra casa. Había un par de detalles que delataban que allí vivían 2 chicos, como un balón de fútbol sin guardar o una bicicleta tirada de lado en el césped. Sin embargo, el interior de la casa, las áreas comunes de la casa, como la cocina, la sala de estar y el salón, eran de lo más normales. No fue hasta que entraste al garaje que las cosas empezaron a cambiar. Había 2 estaciones de trabajo instaladas a ambos lados de la puerta que daba al interior. A la izquierda estaba la mesa de Vernon, donde guardaba sus herramientas eléctricas y proyectos para el mantenimiento de la casa. A la derecha estaba la mesa de Harry, con versiones infantiles de herramientas manuales y eléctricas. Sus taladros eran más pequeños y no tenían el mismo par motor, las mordazas eran más delicadas. Además, los estantes de almacenamiento estaban llenos de bloques de madera de diferentes especies y calidades, propios de un taller de carpintería profesional. En la planta de arriba, en la habitación de Harry, había varias estanterías repletas de tomos sobre carpintería, tanto mágica como mundana. Tenía muchas carpetas de anillas llenas de notas, dibujos, muestras y fotografías que documentaban su viaje para adquirir conocimiento sobre todo lo remotamente relacionado con la fabricación de varitas y la magia. Durante los últimos 3 años, y bajo el pretexto de excursiones escolares, Harry visitó aserraderos, reservas forestales, santuarios de animales, piscifactorías y la playa. Cuando Belinda lo llevaba a los lugares mágicos, podía hablar libremente sobre sus intereses, pero en los lugares muggles tenía que formular las preguntas de forma que pensaran que formaba parte de un club de escritura creativa. Había asistido a cursos de verano sobre cómo manejar y usar herramientas para tallar madera, como cuchillos, raspadores, una sierra de calar y otras herramientas manuales y eléctricas. Vernon estaba inmensamente orgulloso de su sobrino,
ya que el muchacho aprendió a desmontar y reparar taladros averiados y a mantener las broques afiladas. Por mucho que lo intentó, no logró que su propio hijo se interesara por los mismos proyectos. Con el tiempo, Harry se había convertido en una figura tan conocida en el programa de conservación forestal de la universidad local que, a pesar de su corta edad y de no ser estudiante, le permitían participar en sus reuniones y excursiones por el bosque. Siempre volvía a casa con un montón de rasguños, muestras de distintos árboles, un par de moretones y más historias sobre sus aventuras. Dudley también había crecido durante este tiempo. Desde que le diagnosticaron dificultades de aprendizaje al principio de su etapa escolar, él y sus padres se beneficiaron de programas sociales que ofrecían tutorías extraescolares, tiempo adicional para los exámenes, audiolibros e incluso una beca para comprar un ordenador. Como resultado, sus notas mejoraron y, junto con su reciente descubrimiento del Tai Chi, su peso finalmente se redujo a un nivel manejable. Aunque siempre sería un niño grande, no daba la impresión de ser un pequeño monstruo disfrazado. Era un niño amigable que aspiraba a ser trabajador social para ayudar a otros niños con dificultades de aprendizaje. Si alguien les hubiera preguntado a Dan y Emma Granger cuando se mudaron a Surrey hace 3 años y creían que su hija se convertiría en una de las chicas más populares de St. Gregory, habrían pensado que estaban exagerando un poco con el jerez. Cualquiera que hubiera conocido a la niña la consideraba bastante estudiosa y tímida. Después de 3 años de ser amiga de Harry y, en cierta medida, de Dudley, su hermosa niña había florecido hasta convertirse en alguien irreconocible en la última reunión familiar. Había desaparecido la necesidad casi obsesiva de ser la mejor o la sabelotodo de la clase. Hermione se había calmado gracias a los esfuerzos de Harry y Dudley, quienes la presentaron a las demás chicas de la clase, dispuestas a trabajar con su entusiasmo desbordante. Hermione seguía siendo una fuente inagotable de conocimiento y, como Petunia la describió una vez, encantadoramente friki. Había encontrado la manera de canalizar esa afición hacia el fandom de Doctor Who en el mundo Muggle y las runas antiguas en el mundo mágico. Incluso logró combinar ambas aficiones al crear escenarios para jugar con sus amigos. Doctor Who y su acompañante debían encontrar y descifrar unas antiguas escrituras rúnicas halladas en un planeta abandonado para obtener lo que fuera de los malvados señores supremos. Cuando estuvo en casa de los Dursley, llevó un juego de Scrabble rúnico que había creado la noche anterior. A Dudley no le entusiasmaba mucho, pero era mejor que las interminables tareas que su madre siempre parecía inventar. A Harry le parecía divertidísimo. Como eran fichas rúnicas mágicas, si acertabas una secuencia, el tablero reaccionaba a cambio de puntos. Harry estaba sentado en el suelo de su habitación, observando a Hermione explicar las reglas de su último juego a Dudley y Vernon, mientras examinaba distraídamente su propia varita. Esta era la que más orgulloso le hacía, pues representaba la culminación de 3 años de arduo trabajo y aprendizaje. El mango estaba hecho de una hermosa madera de canario de 21 centímetros. Era bastante flexible, con un núcleo doble de pluma de avestruz fusionado con virutas de cuerno de la serpiente cornuda. Había pasado muchos meses intentando averiguar por qué sucedía eso, ya que algunos consideraban a la serpiente y su habilidad para hablar Parcel como magia oscura. Había descubierto esa habilidad la última vez que él y los Dursley fueron al zoológico, pero a pesar de la aritmancia y la correspondencia con otros artesanos, nunca lo había resuelto. Así pues, era el orgulloso dueño de una varita que se adaptaba a la naturaleza creativa, artística y protectora de quien defendería una vida justa. También le había dotado a Hermione de una varita personalizada. Tuvo en cuenta su personalidad al elegir los componentes. Parecía la candidata perfecta para Gryffindor hasta que se consideraba su deseo de hacer muchos amigos y trabajar juntos para lograr un objetivo común. Ese deseo la acercaba a Hufflepuff. En secreto, esperaba que ambos fueran a esa casa. Realmente no quería separarse de ella. Era la luz de su vida, su mejor amiga en todo el mundo, incluso a su corta edad. La varita de Hermione tenía un mango de Cockebowlow y medía casi 11 pulgadas de largo. Era flexible y tenía un núcleo de escamas de sirena. Curiosamente, la suya tenía una gema de cuarzo ahumado incrustada en el mango. La madera se adaptaría a la naturaleza enérgica de Hermione, y el núcleo la ayudaría en el campo de la transfiguración, algo que atribuían a su inclinación por la ciencia y a que siempre estaba modificando algo para adaptarlo a la nueva situación. La gema la ayudaría a mantenerse con los pies en la tierra, al mismo tiempo que la facilitaría la integración de conocimientos superiores. Oye, Hermione,
Dejó la frase inconclusa en su explicación para mirarlo. Dado que eres tan fan de Doctor Who, ¿por qué no intentamos hacer una versión real de su destornillador sónico? Ella le dedicó una sonrisa burlona y sacó de su bolsillo una réplica del famoso dispositivo. ¿Quién dice que no lo he hecho ya? Extendió la mano. Déjame ver eso. ¿De verdad hiciste eso?, preguntó mientras ella le entregaba el objeto. Al examinarlo más de cerca, descubrió que le había quitado la electrónica del fabricante que hacía que el juguete vibrara y se iluminara, y en su lugar lo había usado como cubierta para su varita. Se rió y se lo devolvió. Ella solo sonrió con aire de suficiencia. Cuando Harry oyó que su tía lo llamaba por su nombre, se levantó y bajó las escaleras, donde ella estaba de pie con una expresión tensa en el rostro, sosteniendo lo que parecía una carta hecha con un sobre ligeramente amarillento. ¿Tía Petunia?, preguntó preocupado. Petunia respiró hondo, con un tembloroso suspiro, y le entregó el sobre. Ha llegado, Harry. Aquí tienes tu carta de Hogwarts. Capítulo 3. Harry leyó la carta. Era un párrafo sencillo que indicaba que había sido aceptado en la escuela y que esperaban su confirmación por lechuza a más tardar el 1 de agosto. También había una hoja aparte con la lista de los materiales que necesitaría. Frunciendo un poco el ceño, miró el rostro resignado de su tía y dijo: «Vaya, he estado esperando este momento, pero al mismo tiempo, no quiero dejaros atrás a ti, al tío Vernon y a Dudley». Petunia sonrió cálidamente a su sobrino y lo abrazó con cariño. «Lo sé, Harry, pero es lo mejor. Ahora, sal y mira si la lechuza que trajo la carta sigue aquí para que puedas responder». Se enderezó y lo acompañó hasta la puerta. Harry echó un vistazo al patio y a las ramas bajas de los árboles antes de divisar una hermosa lechuza que lo observaba en silencio. «Hola, ¿te importaría esperar un momento mientras escribo mi respuesta?». La lechuza ululó y se acomodó. Harry entró corriendo y cogió una hoja de papel del rollo que había junto al teléfono y un bolígrafo. Garabateó que aceptaba la carta, pero preguntó a dónde tenía que ir para llegar al colegio. ¿Tenía que ir en tren? ¿En coche? ¿Habría alguien del colegio en el callejón Diagon que pudiera servirle de guía? Terminó la respuesta y la dobló antes de salir corriendo, donde la lechuza le indicó dónde sujetarla a su pata antes de alzar el vuelo. Harry regresó a su habitación y compartió la carta con entusiasmo con Dudley y Hermione. Al parecer, el tío Vernon se había marchado diciendo que tenía que poner en marcha la barbacoa para la cena de esa noche. ¿Recibiste tu carta, Hermione?, preguntó Dudley mientras leía lentamente la lista de útiles escolares. Hermione negó con la cabeza y se sonrojó, pero no dijo nada. El rostro de Harry se tornó perplejo. «Hermione, tu 11º cumpleaños fue el año pasado». Hermione se encogió de hombros rápidamente. «Sí, no te había comentado que había recibido mi carta por si acaso no habías recibido la tuya, pero ya me visitó uno de los profesores que me ofreció una plaza en la escuela. No habría sido justo que lo celebrara si tú no hubieras entrado». Harry la abrazó y sonrió radiante. «¿Y ahora qué pasa?», preguntó Dudley, devolviéndole la lista a Harry. «Bueno, faltaba información en mi carta», explicó Harry. «Respondí diciendo que estaría encantado de aceptar siempre y cuando alguien me dijera cómo y dónde ir para llegar a la escuela». El rostro de Hermione reflejaba ahora desconcierto. «Ande 934, como siempre. Eso lo pone en el libro de historia». Harry bajó la cabeza y gimió. Lo había olvidado por completo. «Genial, la persona a la que le envié la respuesta va a pensar que soy un idiota». También decía la hora. Las 11 de la mañana. Harry hizo un gesto con la mano como diciendo: «Ahí lo tienes». Tras soltar un prolongado suspiro de vergüenza, Harry se levantó y fue a buscar a su tía. Encontró a Petunia ocupada preparando la cena y se sentó en uno de los taburetes para observarla. Ella sonrió pacientemente mientras seguía picando cebollas. «¿Necesitas ayuda?», le preguntó. Tras pensar un instante, señaló con el cuchillo hacia el refrigerador y le indicó que empezara a trocear la lechuga para la ensalada. Él se bajó del taburete, se lavó las manos y cogió el bol grande de plástico y la bolsa de lechuga del refrigerador. Los dos trabajaron en silencio. Harry terminó con la lechuga antes de cortar los rábanos y las zanahorias. Petunia echó la cebolla picada en un bol y lo cubrió con una toalla. «¿Qué te preocupa, Harry?». «Estoy pensando en que me voy de aquí para aprender magia como mis padres. Me da un poco de miedo, estoy acostumbrada a cómo se hacen las cosas aquí». Petunia tarareó: «Bueno, toda nueva experiencia tiene que empezar en algún sitio. Quiero pedirte un favor». Él se giró hacia ella: «No busques aventuras específicamente. Si parece peligroso, aléjate.
No quiero perderte en esa locura como perdí a tu madre, ¿de acuerdo? Él asintió solemnemente. Ahora bien, esa nota que enviaste de vuelta, parecía que escribiste algo más que un simple, sí. ¿Qué preguntaste? Harry gimió levemente, algo que había olvidado que leí en el libro de historia de Hermione. Ya sabes cómo y a dónde ir, a qué hora estar allí. Había algún guía en el callejón Diagon por si necesitaba ayuda. Petunia lo miró extrañada. Pero ya habías estado en el callejón antes, ¿verdad? No, espera. Fueron tu tío y tu profesor quienes fueron por ti. Olvídalo. Luego está la cuestión de cómo voy a pagar los suministros y si quiero ahorrar algo de dinero comprando ciertos artículos en el mundo normal, mencionó. Ah, ¿cómo qué? Harry sacó la lista y la dejó sobre el mostrador. Señaló un par de artículos que serían más fáciles de encontrar y probablemente mucho más baratos que la versión mágica. Petunia asintió y también hizo algunas sugerencias. Creo que también deberías comprarte un telescopio en la vida real. Recuerdo el de Lily y no tenía la misma calidad que uno esperaría por ese precio. De hecho, ¿por qué no echamos un vistazo a su baúl y vemos si hay algo que puedas rescatar? ¿Podríamos incluir a Hermione también en eso? Probablemente sería una buena idea. Ya sabes lo curiosa que es. Termina con esas zanahorias y nos vamos al ático. En el ático de los Dursley, wow. No tenía ni idea de que tuvieras tantas cosas aquí arriba, exclamó Hermione mientras miraba dentro de varias cajas apiladas desordenadamente en una esquina. Abrió una etiquetada como ropa de bebé de Harry. ¡Ay, Harry! ¡Mira qué pequeño y mono eras! Levantó un mono adorable con un patito de dibujos animados en la parte delantera. Petunia se rió de la expresión de disgusto de Harry antes de volver a buscar el baúl. Se puso de pie, gruñó y pareció pensar un momento. Harry, tienes tu varita contigo. Él la sacó y la alzó. Bien. Hay un hechizo del que recuerdo que Lily habló una vez. Lo que tienes que hacer es apoyar la varita plana en la palma de la mano y decir, apúntame el baúl de Lily, o lo que sea que estuvieras buscando. Harry hizo eso y su varita giró hasta apuntar al otro lado del ático, lejos de donde estaban. Hermione chilló y dio pequeños saltos mientras aplaudía ante semejante demostración de magia. Harry se sorprendió de que funcionara, como sabía la varita donde estaba su baúl e incluso quién era Lily. Petunia soltó una risita, es magia. Harry la miró con furia. ¿Cuánto tiempo llevas esperando para usar eso? Le dio una palmadita en la espalda mientras se dirigía hacia donde apuntaba la varita. Años, Harry, años. De vuelta en la sala de estar, encontraron el baúl, lo bajaron a rastras y se instalaron en la sala. Después de limpiarlo del polvo y las telarañas, Petunia se detuvo y se la oyó sollozar un poco. Harry se arrodilló junto a ella y le dio un rápido abrazo. Ella le devolvió una sonrisa con los ojos llorosos antes de armarse de valor y abrir el baúl. Las bisagras chirriaban un poco por el desuso, pero allí estaba todo lo que una niña necesitaba para pasar un año en un castillo mágico en el norte de Escocia. El interior de la tapa estaba cubierto de pegatinas infantiles y un corazón tallado a mano con las iniciales, Ley SS, en el centro. Petunia lo miró con extrañeza y una mueca de desdén, pero se negó a explicar por qué. A un lado, había un espacio aparentemente pequeño dedicado a la ropa. En realidad, era una sección extensible que se ampliaba al pulsar un botón cerca del taírade. La siguiente sección estaba destinada a guardar libros, mientras que la tercera era para suministros como su caldero, viales y recipientes con ingredientes claramente caducados. Harry arrugó la nariz al ver los frascos de ingredientes, pero Petunia le aseguró que tirarían a la basura cualquier cosa peligrosa o desagradable. Hermione escogió algunos de los libros e hizo una mueca al ver las notas garabateadas en los márgenes. En serio, ¿quién escribe en los libros? Petunia miró hacia donde Hermione estaba mirando. Si son tus libros y no de la biblioteca, no hay problema. Tengo varios libros de consulta donde he anotado algunas preguntas y observaciones para más adelante. Harry había cogido lo que creía que era un pequeño paño de mano. Para su sorpresa y horror, resultó ser una falda. Petunia y Hermione se rieron al ver su cara. Cuando por fin vaciaron el baúl y revisaron lo que habían encontrado, Harry se recostó en el sofá. Vaya, no me habría imaginado que su maletero sería tan ordinario. Me refiero a que, aparte de las partes que permiten expandir el espacio, sería mucho más fácil. Petunia regresó de la cocina con un par de vasos de agua. ¿Qué esperabas, Harry? Harry se encogió de hombros mientras bebía un sorbo de agua. No sé, quizás fotografías o un diario sobre cómo era la vida entonces. Algo que explique por qué no están aquí, lo dijo en voz baja y con tristeza. Bueno, después de nuestra reconciliación,
Un día nos reunimos y organizamos todas las fotos y cartas que se habían enviado a lo largo de los años. Tengo una copia de todo en mi armario de arriba, incluyendo una copia de su testamento. ¿Por qué mencionas el testamento? Haces que parezca importante, observó Hermione. Bueno, desde un punto de vista legal, sí. Le indica a cualquiera que lo lea dónde, quién y que se suponía que debía decidirse tras su muerte. ¿Y tú qué te vas a llevar, Harry?, preguntó Hermione mientras volvía a guardar los libros en la caja. Harry dudó un poco. Creo que me llevaré el baúl. Los libros están desactualizados y, obviamente, no puedo usar la ropa. El baúl puede parecer de niña, pero si alguien pregunta, les diré que es una de las pocas cosas que me quedan de mi madre. Petunia lo miró extrañada. ¿En serio vas a hacer eso? ¿Qué tal si, cuando vayas de compras, al menos echas un vistazo a los otros baúles? No querría que se burlaran de ti ni que el baúl se dañara en la escuela. Esa noche, mientras todos se preparaban para irse a dormir, Petunia llamó suavemente a la puerta de Harry y se sentó en el taburete que había junto a su escritorio. Harry, cuando vayas a ver a los duendes de Gringotts, quiero que lleves una copia de ese testamento. Quiero que les muestres que la copia que tienen está desactualizada. Harry se incorporó en la cama y dijo, vale, tía Petunia. ¿Pero por qué? Petunia suspiró. Tengo la sensación de que el hombre que te dejó con nosotros después de aquel Halloween está usando la otra copia como excusa para impedirte el acceso a la familia paterna. Sin mencionar que seguramente colocaron algo mágico alrededor de nuestra casa para evitar que recibiéramos correo. Piénsalo. Se supone que eres un chico famoso que derrotó al Señor Oscuro y sobrevivió, ¿verdad? Él asintió, había leído las historias, y también se había reído de ellas. Bueno, yo habría creído que habrías recibido cartas de admiradores de prácticamente todas las brujas y magos del país. Sin embargo, no hemos recibido nada hasta que te llegó la carta de Hogwarts. Además, Gringotts es un banco, deberían haberte enviado extractos bancarios con regularidad. Nunca hemos recibido uno. A la mañana siguiente, Harry recibió respuesta a las preguntas que había enviado por Lechuza, informándole que, efectivamente, un representante del colegio estaría encantado de acompañarlo de compras al Callejón Diagon. El representante le dijo que se encontrarían en su casa ese sábado a las 11 en punto. Harry lo anotó en el calendario común de la cocina antes de irse a jugar con Hermione, que lo esperaba impaciente con sus bicicletas. También le dejó una nota a su tía pidiéndole que los acompañara al Callejón Diagon por si acaso tenían tiempo de comprar algo que no fuera mágico y que no encontraran allí. Su paseo fue el último suspiro de libertad veraniega infantil antes del comienzo del nuevo año escolar en Hogwarts. Ambos estaban decididos a aprovechar al máximo este verano. Mientras paseaban en bicicleta junto a las casas y pequeños negocios, Hermione logró convencer a Harry para que compitieran en una carrera por las calles que conducían al centro comercial Turivers más cercano. Él era rápido, pero no tan ágil como ella. Siempre parecía estar atenta a su entorno y sabía cuándo frenar para no ser golpeada por una rama baja. Harry, en cambio, simplemente pasaba a toda velocidad sin importarle nada. Chicos, murmuró para sí misma, sacudiendo la cabeza. Entraron en el distrito comercial de Turivers, en dirección a Stanse-upon-Thames, y pedalearon sin rumbo fijo, mirando los escaparates de las distintas tiendas hasta que decidieron de mutuo acuerdo que era hora de almorzar. ¿Qué tenías en mente, Hermione?, preguntó Harry mientras rebuscaba en su cartera y en el dinero que su tía le había dado esa mañana. Bueno, ¿cuál es nuestro rango de precios? Aquí me alcanza para un par de porciones de pizza, algo en McDonald's o podríamos probar ese nuevo restaurante caribeño, a menos que quieras compartir algo como un curry. Hermione hizo muecas mientras intentaba decidirse, pescado con patatas fritas. Harry hizo una mueca. Vale, entonces pidamos pizza. Creo recordar que alguien dijo que la pizza es mágica. Harry soltó una risita y nos guió hacia el restaurante. Después de comer, decidieron tomar el camino más largo de regreso a casa. Recorrieron en bicicleta la orilla del río Támesis, pasando por los jardines conmemorativos y cruzando el paso a nivel del ferrocarril. Giraron a la izquierda y siguieron por Richmond Street y Gresham Road antes de incorporarse a Privet Drive. Harry se ofreció a llevarla en bicicleta hasta su casa, pero ella lo rechazó, diciendo que no había problema. De vuelta en la casa de los Dursley, cuando Harry regresó a casa, Dudley lo interceptó y le dijo que se duchara rápidamente y luego desapareciera. ¿Por qué? ¿Qué está pasando?, preguntó Harry preocupado. Dudley echó un vistazo hacia atrás,
hacia la cocina, antes de mirar a su primo directamente a los ojos. La tía Marge está aquí con Ripper. Harry habría soltado un gemido si no hubiera sabido que eso llamaría la atención. Asintiendo con resignación, subió rápidamente las escaleras y se aseó antes de desaparecer en su habitación. Para matar el tiempo, sacó un trozo de madera de nogal blanco y sus herramientas de tallado. Se acomodó en su sillón favorito, relajó la mente y dejó que sus dedos recorrieran con la mano las zonas de la madera donde sentía la necesidad de recortar el material. Poco a poco, fue tallando la pieza hasta que la superficie se asemejó a una enredadera con hojas. Dejó la base sin cubrir, ya que había decidido colocarle una empuñadura de corcho. El lugar donde iría el pulgar tenía una ligera hendidura para que resultara un apoyo natural. Acababa de terminar de grabar las runas que guiaban el mango cuando alguien llamó suavemente a la puerta. «Adelante», gritó. La puerta se abrió y dejó ver a Dudley sosteniendo un plato cubierto y una botella de jugo de tomate. «Oye, te guardé un poco de la cena que tuvimos». Quitó la tapa para dejar al descubierto pollo a la barbacoa, fideos de calabacín ligeramente fritos y la ensalada sobrante. «Gracias, Dudley. ¿Sabes cuánto tiempo se quedará aquí?» Dudley hizo una mueca. «Sí, se irá el sábado». Se sentó en el borde de la cama de Harry. Harry bajó la cabeza. «Genial. Ese es el día en que el representante de Hogwarts vendrá a llevarme de compras. Solo espero que sepan pasar desapercibidos para poder salir de aquí sin demasiados problemas». Dudley rió entre dientes. «¿Puedo ir contigo? No me gusta nada cuando está aquí. No para de intentar atiborrarme de comida basura y de criticar mis clases de tai chi». Tras tragarse un trozo de pollo, Harry respondió: «Habla con tu madre. Quizás ella pueda convencer a la tía Marge de que se vaya antes de las 11. Sábado 27 de julio de 1991, Residencia Dursley, 11 de la mañana. Dudley se habló con su madre, quien a su vez habló con Vernon, que logró convencer a Marge de que debía irse antes de las 10 de la mañana del sábado. Harry había oído que Vernon la había hecho creer que iban a lavar las alfombras. Fuera cual fuera el motivo, Harry se alegró. Amaneció aquel sábado y Harry ya estaba levantado, duchado, vestido y listo para salir a las 8. A las 9, llamó a Hermione y le preguntó si quería ir también, prometiéndole que pasarían un rato en la librería. Escuchar su risita cristalina al otro lado del teléfono era, probablemente, el mejor sonido del mundo para él. «Me conoces demasiado bien, Harry, y sí, me gustaría ir contigo. Estaré allí a las 10:30». Allí estaban, esperando en el salón, preguntándose cómo y cuándo llegaría el representante. Sonó el timbre y Harry dio un respingo, como si le hubieran dado una descarga eléctrica con una picana. Petunia, Dudley y Hermione se rieron mientras Harry los miraba con furia, sin poder hacer nada, mientras se disponía a abrir la puerta. Al abrir la puerta, se encontró con el hombre más alto que Harry jamás había visto. Parecía tan alto que podría alcanzar un avión y derribarlo. Harry debió de quedar boquiabierto, pero la risa atronadora de aquel gigante le hizo chasquear los dientes y cerrar la boca rápidamente. «Hola, Harry, no te he visto desde que eras un bebé». «Hola», balbuceó Harry. «¿Quién eres?». El hombre corpulento pareció avergonzado brevemente. «Cierto, no me he presentado. Me llamo Rubeus Hagrid, aunque la gente simplemente me llama Hagrid. Soy el guardián de las llaves y los terrenos de Hogwarts. Seguro que ya conoces Hogwarts, ¿no?». Harry asintió con la cabeza y agitó la mano. «Algunos. Mi mejor amiga sabe más, ya que el libro de historia es suyo». Observó el tamaño del hombre y supuso que no sería posible hacerlo entrar. «¿Podrías esperar un momento? Necesito avisarle a mi tía que es hora de irnos». «No hace falta, Harry. Estamos justo detrás de ti». «Cuando no regresaste, nos entró la curiosidad», respondió Petunia mientras le ponía las manos en los hombros. «Ve a buscar tu chaqueta, Hagrid, ¿verdad?». El hombrecillo, Hagrid, asintió. «Encantado de conocerte. Me llamo Petunia Dursley y, junto con mi hijo y el mejor amigo de Harry, te acompañaré al callejón Diagon». Hagrid parecía algo incómodo. «Oh, bueno, solo tenía órdenes de llevar a Harry a hacer la compra, pero supongo que un adulto más no vendría mal». Petunia sonrió cálidamente. «Excelente. Charing Cross Road, a las afueras del caldero chorreante». «Mamá, ¿por qué vamos por aquí?». «Creía que preferías pasar por Beemans», preguntó Dudley a su madre mientras Hagrid los guiaba por la concurrida acera del centro de Londres. Habían tomado el metro, para sorpresa de los niños. Hermione se preguntaba en secreto cómo soportarían los trenes a alguien del peso de Hagrid,
pero no lo mencionó en voz alta. Durante el trayecto, Hagrid sacó su labor de punto y respondió con calma a todas las preguntas que los niños y Petunia tenían sobre la vida en la escuela. Hagrid, ¿crees que nos permitirían llevar nuestras bicicletas a la escuela? He leído que hay senderos muy bonitos en Escocia, intervino Hermione. Hagrid reflexionó, no lo sé con certeza. Nadie me lo había preguntado antes. Supongo que no habría problema. Hablaré con la profesora McGonagall más tarde y le escribiré para comunicarle mi decisión. Hermione sonrió radiante. Hagrid los condujo al lúgubre y antiguo pub y saludó al camarero. Tom, te traigo lo de siempre, Hagrid. Lo siento, Tom. Tengo que llevar al pequeño Harry a comprar sus útiles escolares. Tom, el camarero, parecía atónito. Dios mío, es Harry Potter. Todo el pub quedó en silencio antes de que el clamor de tanta gente que se abalanzaba llenara el vacío. Fue necesario el esfuerzo conjunto de Petunia y Hagrid para que los curiosos se alejaran. Petunia los reprendió a todos por agolparse contra un niño como si fuera el mismísimo Merlín. Si este es un ejemplo del tipo de gente que hay en el mundo mágico, quizás Harry debería dejarlo todo y volver al mundo no mágico. Eso hizo que todos se callaran y lo miraran con horror y vergüenza. Harry echó un vistazo al interior del pub mientras Hagrid los conducía al patio trasero, frente a una pared de ladrillos. Ahora entiendo por qué se creó Beemans. ¿Quién querría soportar eso cada vez que alguien pasara por allí? Refunfuñó con aire divertido. Hagrid se encogió de hombros. Lo siento, no estoy acostumbrado a venir del lado Muggle del chorreante. No tenía idea de que serían tan malos. Luego puso cara de desconcierto. ¿Qué es lo de Beeman? Beemans es la entrada alternativa al callejón a través de la parte trasera de Flourish Sandblatts. Se entra por una librería Muggle y hay que responder a las preguntas de seguridad del dependiente. Frotándose la barbilla, Hagrid gruñó con curiosidad. Vaya, no lo sabía. Lo tendré en cuenta para la próxima vez. Sacó un paraguas rosa de su gabardina y golpeó los ladrillos siguiendo un patrón específico. Los ladrillos se movieron y comenzaron a despegarse como el telón de un teatro elegante. Tanto Harry como Dudley emitieron sonidos de aprobación. Bienvenido, Harry, al Callejón Diagon. Capítulo 4. Los dos chicos querían salir corriendo a explorar este nuevo territorio, pero Petunia los mantuvo a raya. Ni siquiera Hermione era inmune a la energía que desprendían. Quería irse a la librería, pero Petunia se mantuvo firme. Quiero que los cuatro permanezcamos juntos. Si lo que pasó en ese pub sirve de algo, no me siento segura dejándolos solos. Luego dijo que primero irían a Gringotts para cambiar algo de dinero y hablar con alguien sobre el testamento de la familia Potter. Sin embargo, Hagrid tenía un pequeño problema con eso. Está bien si Harry quiere sacar algo de dinero de su bóveda, pero Dumbledore dijo que no se entretuviera en el banco. Petunia miró fijamente al hombre. Harry y yo tenemos motivos personales para reunirnos con un gestor de cuentas. No le corresponde al director decirnos qué podemos o no podemos hacer. Le dirigió una mirada tan fulminante que él retrocedió. Banco Gringotts. De pie al pie de los escalones que conducían a la puerta principal, el grupo de cuatro contemplaba el magnífico edificio. Inspirado en cierto modo en las brillantes estructuras blancas griegas de Atenas, las puertas principales estaban custodiadas por lo que a simple vista parecían extrañas y feroces criaturas acorazadas que empuñaban picas de aspecto amenazador. Hermione soltó una risita al ver la expresión en los rostros de ambos chicos antes de extender la mano y cerrarles la boca con un dedo. Harry cerró la mandíbula de golpe, parpadeó un par de veces y sacudió la cabeza para despejarse. Dudley emitió un pequeño chillido y se pasó los dedos por el pelo con nerviosismo. Petunia resopló divertida ante sus reacciones. Muy bien, escuchen. Los guardias que ven aquí y los cajeros de adentro se llaman Goblins. Por lo que recuerdo que me contó Lily, son una raza orgullosa que desciende de una raza de guerreros. Trátenlos con respeto y ellos los tratarán igual. No los miren fijamente ni toquen nada que no les pertenezca. Tampoco se anden con rodeos. Para ellos, el tiempo es dinero y odian perderlo. Ella los condujo adentro, pasando junto a los guardias que les hicieron una reverencia. Hermione y Harry le devolvieron la reverencia mientras Dudley comentaba que se veían geniales. Eso le valió una sonrisa pícara a cambio. Se pusieron en fila y esperaron pacientemente a que hubiera un cajero. Cuando el siguiente quedó libre, se acercaron y saludaron al duende de aspecto fiero. Hola, tenemos un par de transacciones que realizar primero y una solicitud. Primero, la señorita Granger y yo necesitamos cambiar algunas libras esterlinas por galeones.
Mi pregunta es, ¿tienen los Potter un gestor de cuentas y estaría disponible para una breve reunión? Preguntó Petunia amablemente. La cajera echó un vistazo a Harry antes de volver a mirar a Petunia. ¿Tiene el señor Potter su llave? Hagrid se sobresaltó. Lo tengo aquí mismo, espera un momento. Empezó a rebuscar en los bolsillos de su abrigo. Petunia lo miró con recelo. ¿Por qué la tienes? ¿Cómo conseguiste una copia? Frunció los labios con consternación antes de sacar una llave dorada de su bolso y entregársela. El cajero la examinó, asintió una vez, la introdujo en una ranura de su escritorio, la sacó y se la devolvió. Se volvió hacia Hagrid y le exigió que le entregara su copia de la llave. Cuando él titubeó, murmurando algo sobre las órdenes de Dumbledore, ella se giró hacia el cajero, quien simplemente asintió. Todas las demás claves han sido anuladas. El gestor de cuentas de Potter ha sido notificado de su llegada. ¿Cuánto desea intercambiar? Harry y Dudley estaban ocupados examinando las monedas de oro, plata y bronce. Hermione leía un folleto de servicios bancarios, mientras Petunia discutía en voz baja con Hagrid sobre el tema de la posesión de la llave y la implicación de Dumbledore. Hagrid, no me importa lo que el director quiera que hagas con respecto a Harry. Es mi sobrino y está a mi cargo. Punto final. Si me presionas, descubrirás que el mal genio que caracterizaba a Lily no se limitaba solo a ella. El rostro de Hagrid palideció mientras murmuraba sus disculpas. Un buscador de la bóveda se acercó a ellos y les dijo que estaba allí para llevar a Harry a la reunión. Hermione le preguntó por qué solo a Harry. El buscador de la bóveda explicó que dicha reunión era solo para herederos y sus familias. Pero Dudley y mi tía son familia. Hermione es mi mejor amiga y confío plenamente en ella, interrumpió Harry. Miró a Hagrid con expresión de disculpa. Lo siento, Hagrid. Hagrid le hizo un gesto para que se fuera y dijo que él también tenía otras cosas que hacer, así que no era tanta molestia. Te diré algo, Harry. Tu tía parece tener todo bajo control y tengo algo que recuperar para el director. Nos vemos cuando llegues a la escuela, ¿de acuerdo? Harry le dio las gracias y le estrechó la mano antes de volverse hacia el impaciente corredor de la bóveda. Vamos. La reunión con el gerente, Dagger Club, estuvo cargada de tensión al principio. Al parecer, el banco llevaba casi un año intentando enviar extractos bancarios y solicitudes de reuniones, pero no había recibido respuesta. Petunia le informó de que nunca había recibido correo mágico hasta que le llegó la carta de Hogwarts. De lo más irregular, reflexionó Dagger Club. Aquí tengo el testamento más reciente de mi hermana y su esposo, que me gustaría archivar. Tengo la sensación de que el hombre que nos dejó a Harry después de aquel Halloween está usando la otra copia como excusa para negarle el acceso a la familia paterna. No sé por qué, pero algo me parece extraño. En todo este tiempo nadie del mundo mágico ha intentado visitarnos para asegurarse de que no necesitábamos ayuda para criar a un niño mágico. ¿Y qué hay de los demás familiares? ¿Por qué no se han puesto en contacto con nosotros? Me parece muy raro. Dagger Club estuvo de acuerdo con ella, entonces tendré que hacer una auditoría de la cuenta. Te costará 50 galeones y tardaré más de una semana en completarla. Petunia inclinó la cabeza. Me parece bien, envíame los resultados. No hace falta molestar a Harry con esto, dijo, mirando a Harry, quien asintió. También necesitamos sacar dinero de su caja fuerte para comprarle material escolar. ¿Debemos bajar a la caja fuerte o volver a la ventanilla? Además, este banco ofrece servicios como tarjetas de crédito o débito. Dagger Club sonrió levemente. Esas cartas, no las conozco. Permítame investigar un poco. Supongo que son un invento Muggle. Petunia asintió muy bien. Le recomiendo viajar a su bóveda en los carros. Me han dicho que nuestra experiencia es imperdible para quienes nos visitan por primera vez. Tras el vertiginoso viaje en vagoneta y una rápida parada para ver la bóveda y retirar unos 200 galeones, Petunia recomendó que pararan en una tetería para calmar sus nervios. Odio las montañas rusas, refunfuñó mientras se sujetaba la cabeza. Tía Petunia, la tienda de baúles está justo ahí, dijo Harry señalando la tienda. ¿Por qué no te quedas aquí hasta que te sientas mejor mientras Dudley, Hermione y yo vamos a echar un vistazo? Tras pensarlo un momento, Petunia rechazó su petición. Quiero que se queden conmigo. Todavía no me siento del todo cómoda estando sola aquí. Además, quiero empezar a hacer una lista de todo lo que tendrían que llevar a Hogwarts. Hermione, siempre previsora, rebuscó en su bolso de mensajero y sacó una libreta de espiral y un bolígrafo. Se los entregó a Petunia. Gracias, querida. Ahora, dividamos esta lista en mágicas y no mágicas para que nadie se confunda.
Aquí a la izquierda tendremos tiendas mágicas como Flourish and Blats, Ollivanders, Lavatique. Gemaien intervino, no olviden la papelería, tomos y pergaminos. Petunia lo anotó y miró a los dos chicos con expectación. Dudley estaba pensando mucho, ¿una tienda de ropa? ¿Qué tal una tienda que venda cosas al azar como las tiendas de todo a €1? Harry sugirió de nuevo la tienda de artículos de segunda mano. También tenemos que ir a la tienda que vende telescopios y Bo, podría comprar un búho. En la lista de suministros decía que podía comprar un búho. Lo pensaré, Harry. Tener una mascota, sea del tipo que sea, es una gran responsabilidad, respondió Petunia, aunque ya lo había anotado. Ahora que ya hemos resuelto el tema de la magia, vamos a visitar las tiendas que no son mágicas. De entrada, creo que deberíamos esperar a llegar a casa antes de ir al centro comercial de Turivers. Desde luego, no quiero estar cargando con todas nuestras compras por un centro comercial normal, asintió Harry, antes de echar un vistazo con nostalgia a la tienda de baúles. Petunia resopló con una risa divertida y les hizo un gesto para que se fueran. Bolsas y baúles de Humperdinck. Se oyó el tintineo de una campanilla cuando los niños entraron, con los ojos muy abiertos, contemplando la enorme selección de baúles y bolsos. Dudley cogió un bolso teñido de un verde chillón que hacía llorar los ojos, leyó la etiqueta que decía que tenía un amuleto para expandir el espacio y levantó el brazo hasta el hombro. Es increíble, la bolsa apenas mide más que mi mano, pero puedo meter todo el brazo dentro. Y está de oferta, jovencito. Los niños dieron un salto y giraron al oír la voz de un adulto a sus espaldas. Lo siento, yo no. Dudley comenzó a disculparse. El tendero sonrió y restó importancia a sus disculpas. Sé lo que se siente. Yo también soy de origen Muggle. Así que estás comprando para tu baúl escolar. Dudley señaló a Harry. Harry respondió, sí, señor. Necesito un baúl de al menos 3 compartimentos. Todavía tengo el baúl de mi madre, pero mi tía dijo que se burlarían de mí por todas las pegatinas y dibujos de niñas, así que necesito encontrar uno propio. El tendero asintió mientras explicaba, buena idea. Es lo último que querría que le sucediera, señor Potter. El rostro de Harry se tornó perplejo. ¿Cómo? Tu rostro es inconfundible, al igual que tu cicatriz. Pero no te preocupes, no le diré a nadie que estuviste aquí. ¿Un baúl de 3 compartimentos? ¿Necesitabas algo más, como un amuleto ligero como una pluma para facilitar el transporte? Quizás un candodo mágico con tu firma para mantener alejados a los fans curiosos e indeseados. Sonó de nuevo el timbre y todos alzaron la vista para ver entrar a Petunia. Dudley hizo una seña a su madre para que se acercara y le explicó la situación. Petunia asintió y sugirió que Harry comprara algo resistente, ya que tendría que durar 7 años. Hermione estaba hojeando el manual del propietario y tenía una pregunta: ¿qué pasa si quiero añadir otro compartimento? Aquí dice que es posible. Es caro. El dependiente respondió que era un extra bastante caro y que la mayoría de la gente solía optar por un maletero más grande. Tras una discreta consulta con Petunia, Harry procedió a adquirir el baúl de 3 compartimentos con el amuleto ligero como una pluma, así como la cerradura mágica y el amuleto que le alertaría a distancia si alguien intentaba forzarlo. Túnicas de Madame Malkin para toda ocasión. La siguiente parada fue la sastrería mágica para elegir su túnica escolar. A Harry no le gustaba la idea de parecer que iba a clase en bata de baño. Oh, deja de quejarte y entra de una vez, idiota, replicó Dudley con sarcasmo. Me alegro de no tener que aguantar esto cuando vaya a Smeltings. Harry le dio un empujón en el brazo. Sí, tienes que usar esos colores horribles. En serio, alguien ahí debe ser daltónico. Dudley le devolvió el empujón, pero antes de que pudieran enzarzarse en una de sus habituales peleas, Petunia los agarró a ambos y los separó. Entren ahí, bribones, antes de que decida elegirles yo misma las túnicas. Si tengo que hacerlo, no les gustará mi elección, les hiceó. Se oyó a Hermione reírse a sus espaldas. Harry permaneció allí, derrotado en silencio, mientras la asistente lo jalaba, empujaba, recolocaba y pinchaba con alfileres al mismo tiempo que le ajustaba la túnica y parloteaba sobre las emocionantes noticias que iban a suceder ese año. ¿Qué tiene de emocionante un nuevo año escolar?, preguntó Petunia al regresar de entre las pilas de telas. Pues bien, este es el año en que el pequeño Harry Potter asistirá a Hogwarts, exclamó la asistente con entusiasmo. Harry la miró fijamente y puso los ojos en blanco. Ella le devolvió la mirada con una sonrisa burlona y negó con la cabeza con exasperación. ¿En serio? Yo habría pensado que Harry Potter simplemente tendría tutores y no se molestaría con Hogwarts.
O sea, tener que contenerme y esperar a los alumnos más lentos de la clase. Creo que me volvería loco, dijo Harry con picardía a un asistente ahora pensativo, quien entonces consideró esa posibilidad. Tras tomarse las medidas, lo llevaron a la sección donde se exhibían las diferentes telas y le dijeron que podía elegir el forro interior que quisiera. Estuvo mirando las opciones hasta que se decidió por un precioso brocado de escamas plateadas metalizadas. Parecía que el interior ahora estaba forrado con escamas de dragón. Tienes dos opciones más, si quieres, le recordó el asistente. Harry se mordió la mejilla antes de volverse hacia Dudley y Hermione en busca de ayuda. Petunia había dicho que la decisión era suya. Hermione regresó con un brillante jersey de damasco rojo y dorado que hizo sonreír a Harry. Lo alzó y exclamó que era muy elegante y apuesto. Asintiendo con la cabeza, lo dejó a un lado. Dudley regresó cargando un rollo que parecía plumas metálicas gigantes. Tanto Harry como Hermione lo miraron con disgusto, aunque Dudley no mostró arrepentimiento. Por si acaso entras en Ravenclaw, puedes pasar desapercibido entre los demás pájaros. Al final, Petunia cedió y ayudó a Harry a elegir una tercera opción, otro brocado color oporto con medallones florales. Además, tenía la ventaja de que quedaba bien tanto en ciruela como en un tono tostado dorado. Batique de babosas iniguas. Hermione suspiró al entrar en la batique, y no precisamente por los olores o hedor que emanaban del local. Dudley y Harry se comportaban como niños descerebrados otra vez, discutiendo sobre las distintas cosas que veían, y la verdad es que la estaban sacando de quicio. Se giró bruscamente hacia los dos y gruñó: «Dejen de pelear de una vez. Estoy harta de sus discusiones. Señora Dursley, ¿le importaría si la espero en la librería?» Petunia le dio una palmadita en el hombro. «Buena idea. Yo me encargo de las bestias mientras descansas. ¿Qué te parece si recojo el kit de pociones estándar de primer año y luego me lo pagas?» Hermione le dio las gracias y salió corriendo hacia la librería. Con una mirada penetrante hacia los chicos, que ahora parecían arrepentidos por haber causado la frustración de Hermione, Petunia entró en la tienda e hizo una mueca ante el asalto olfativo. «Bienvenidos a la batique de Slaggy Jiggers, ¿en qué puedo ayudarles?», les saludó el tendero. Petunia empujó a Harry hacia adelante y tomó el brazo de Dudley. «Te lo advierto. Si tocas algo, te arrepentirás. ¿Entiendes?». Él asintió frenéticamente. Tienda de varitas del Ollivander. Harry intentaba no saltar de alegría cuando Petunia cedió y le permitió visitar la tienda de varitas. Le había preguntado por qué querría ir allí si él mismo había fabricado la suya. Él respondió que había intercambiado cartas con Ollivander sobre el núcleo de su varita y que quería conocerlo en persona. El timbre sonó al entrar y casi se desmaya por la abrumadora sensación de magia que flotaba en el aire. El aroma de diversas maderas y ricines le cosquilleaba la nariz mientras sus ojos recorrían las pilas aparentemente interminables de cajas, cada una con una varita. «Ah, me preguntaba cuándo volvería a verte, señor Potter», dijo una voz algo anciana. El rostro de Harry se iluminó al ver al legendario fabricante de varitas. «Señor Ollivander, es un placer conocerle en persona después de tanto tiempo escribiéndonos cartas», respondió Harry con entusiasmo. Al recordar la conversación, se estremeció al darse cuenta de lo fanático que había sonado. Garrick Ollivander sonrió al niño lleno de energía. «Parece que fue ayer cuando tus padres vinieron aquí a comprar sus primeras varitas». Inclinó la cabeza pensativo. «Aunque supongo que tú no estás aquí para eso». Harry sacó su varita, fabricada por él mismo, y la sostuvo con la empuñadura hacia adelante. Ollivander tomó la varita con cuidado y comenzó su examen experto. «De lo más inusual. Madera de canario, 10 pulgadas y cuarto, exactamente. Bastante flexible. Núcleos en C, 2 núcleos, señor Potter». Harry asintió con entusiasmo. «¿Sí recuerdas esas cartas que te envié sobre eso? ¿La aritmancia?». Ollivander asintió lentamente con la cabeza al recordar. «Sí, ahora lo recuerdo. Una elección extraña. Pluma de avestruz con virutas de cuerno de una serpiente cornuda. ¿Qué tal te funciona?», preguntó mientras le devolvía la varita a su dueño. Harry sonrió mientras agitaba su varita, pronunciaba el encantamiento y hacía que una caja flotara sobre el mostrador. Ollivander aplaudió en señal de aprobación. «Entonces no necesitas una varita mía. Aunque tengo curiosidad, me pregunto cuál de mis varitas te habría quedado mejor si no tuvieras ya la tuya». Harry se encogió de hombros. «No tiene sentido averiguarlo ahora. A las varitas no les gustaría». Los dos estuvieron hablando de trabajo hasta que Petunia entró para ver qué le pasaba. Garrick le pidió a Harry que siguiera escribiéndole después de instalarse en la escuela. Tras despedirse con la mano, salieron de la tienda. A continuación,
visitaron Flourish and Blacks. Encontraron fácilmente a Hermione, que estaba buscando en los estantes algo más que libros de texto. Dudley se había adentrado en la sección de criaturas mientras Harry se dirigía a la de manualidades. Petunia deambulaba por la sección de ficción, imaginando distraídamente cómo habría sido si hubiera podido aprender magia por su cuenta en casa mientras Lily iba a Hogwarts. Tuvo una conversación distendida con la esposa del dueño de la librería sobre la oportunidad perdida de aprender magia tantos años atrás. Llamó a los chicos y logró sacar a Hermione de la tienda, guiando a los 3 niños hacia adelante. Su siguiente parada fue la tienda que vendía todo lo necesario para las ciencias, como herbología y astronomía, por llamarlas de alguna manera. Petunia había comentado una vez que la visión que un mago tiene de la ciencia es como ver esos documentales históricos en la tele, donde una demostración de la invención del magnetismo es casi como un concierto de rock. Hermione estaba absorta examinando el mejor telescopio en oferta y meneando la cabeza con desdén. Harry, mejor no nos molestemos con estos telescopios. Son terriblemente limitados y la óptica es pésima. Hay una borrosidad en los bordes que me indica que quien los fabricó no tiene ni idea de cómo pulir lentes correctamente. Lo mismo ocurrió en la papelería. La lista no especificaba que Harry y Hermione tuvieran que usar pergamino y escribir con plumas. Tras una breve conversación, decidieron comprar un par de tinteros y un rollo de pergamino para los exámenes o las tareas que debían entregar, pero para tomar apuntes, seguirían usando cuadernos de espiral, bolígrafos y lápices normales. Dudley estaba desconcertado. ¿Entonces con qué van a escribir en clase? Petunia sonrió con picardía. Plumas estilográficas. Tienen el agarre normal al que estás acostumbrado con los bolígrafos comunes, pero se pueden cargar con esa tinta mágica que seguramente los profesores querrán que uses. Harry hizo una mueca. Creo que deberíamos practicar con uno de estos bolígrafos antes de llegar a la escuela. No tengo ni idea de cómo escribir con uno. El grupo de 4 hizo una pausa y almorzó en el caldero chorreante. Dudley pidió un sándwich de carne en conserva con pan de centeno, mostaza picante y fruta en rodajas. Harry pidió la sopa del día, una sustanciosa minestrone con pan crujiente para mojar en el caldo. Petunia intentó encontrar una ensalada, pero fue en vano. Los magos aún no habían alcanzado la capacidad de pensar en opciones saludables. Terminó pidiendo un plato de medio pollo asado y ligeramente sazonado con verduras al vapor. Hermione optó por un sándwich de pollo picado con limón y pimienta en pan integral, acompañado de corazones de apio y salsa de champiñones. Todos bebieron solo agua fría. Pasaron el tiempo hablando de sus planes para futuras compras no mágicas. Hermione mencionó tímidamente que tenía algunas compras personales para las que quería que su madre estuviera presente. Harry casi cometió el error de preguntar qué tipo de compras personales eran, pero se calló rápidamente tras una mirada penetrante de Petunia. Emporio de búhos de Aelop. Su última parada en el callejón Diagon fue para ver si había algún búho dispuesto a trabajar con Harry. En cuanto entraron y se orientaron, les arrebataron la oportunidad. Se oyó un suave aleteo y, antes de que Harry pudiera preguntar, sintió un par de patas con garras que le sujetaban suavemente el hombro. Alzó la vista, maravillado, ante el majestuoso y regio búho Naibel. El búho ululó a los presentes en la tienda anunciando que había reclamado a su humano y miró fijamente a todos los demás, intentando detenerla. «¡Wow! ¡Es preciosa!», oyó Harry exclamar a Dudley mientras extendía la mano y acariciaba las plumas del pecho del ave. Petunia, con la voz quebrada por la risa, dijo: «Bueno, supongo que eso ya está decidido». Una vez terminadas sus compras mágicas por el momento, no se hacían ilusiones de que pudieran necesitar volver por algo que les hubiera faltado. Los 4 compradores cansados y su mascota emplumada se dirigieron a casa en un taxi. Hicieron una breve parada en casa de los Granger para dejar a Hermione. Dudley aplaudió con cansancio cuando el coche se detuvo en la entrada. Al entrar, Vernon los sorprendió diciéndoles que ya había empezado a preparar la cena y que estaría lista en una hora. A Dudley y Harry les indicó que subieran sus cosas a sus habitaciones. Vernon miró a su esposa con extrañeza mientras le entregaba una copa de vino. «Dudley también tiene algo». Petunia sonrió en señal de agradecimiento y tomó un sorbo. «Solo un par de libros sobre historia y animales». «¿Qué tal te fue? ¿Lograste todo lo que querías?». Petunia puso los ojos en blanco, gruñó levemente con frustración contenida y dio otro trago al vino antes de comenzar a describir detalladamente los problemas que habían surgido en el banco. Vernon emitió sonidos de comprensión y negó con la cabeza ante la estupidez del mundo mágico.
Necesito llevar nuestros extractos bancarios para demostrar que nunca hemos recibido ayuda financiera. Petunia titubeó al respecto. Veamos qué revela esta auditoría antes de hacer nada. En la habitación de Harry, Harry acababa de dejar sus libros y ropa sobre la cama y sacó con cuidado a su lechuza de la jaula. La colocó sobre el escritorio y comenzó a acariciarle las plumas. Lo primero que tenemos que hacer es elegir un nombre para ti. Algo majestuoso. Algo que haga que los demás digan, qué pájaro tan elegante. La lechuza ululó en señal de aprobación. Harry rebuscó entre sus libros y se decidió por el de historia, pues pensó que allí encontraría el nombre más apropiado. Tras unos 45 minutos absorto en la lectura, levantó la vista hacia la lechuza, que se había posado en el cabecero de la cama y parecía estar leyendo con él. Con descaro, dijo, ¿y si te llamara Lily? Al fin y al cabo, eres blanca como un lirio. Eso le valió un golpe en la cabeza con un ala. Claro, claro, no necesitas algo tan obvio y ridículo. Los dos permanecieron en silencio, con algún que otro grito de voz, hasta que finalmente se pusieron de acuerdo en el nombre de Hedwig. Petunia entró para ver si tenía ropa que lavar y para recordarle que la cena estaría lista en unos 5 minutos. ¿Ya le has puesto nombre? Harry respondió que habían acordado llamarla Hedwig. La expresión de desconcierto de Petunia lo obligó a explicarle la historia de ese nombre. Originalmente pertenecía a la primera bruja nombrada directora del hospital de San Mango, además de ser la santa patrona de los huérfanos. Petunia sonrió con tristeza al oír que él era huérfano. Enderezándose, le indicó que recogiera su ropa para lavarla y se preparara para la cena. También abrió la ventana del dormitorio y le sugirió que Hedwig aprovechara el tiempo que quedaba antes de que se fueran al colegio para familiarizarse con la zona y buscar su propio alimento. La recién bautizada Hedwig ululó alegremente antes de lanzarse por la ventana. A la mañana siguiente, bien temprano, Gemma y Annie, junto con Dan y Emma, se presentaron en casa de los Dursley para adelantar sus compras no mágicas. Como era sábado, ambos hombres adultos podían unirse a la celebración. Dudley bromeó diciendo que su padre solo venía para asegurarse de que su madre y Harry no gastaran más de lo necesario. Harry le dio un golpecito juguetón en el hombro a su primo. Estuviste en el callejón. Viste cómo era todo, como ir a un parque de atracciones. Compra nuestras cosas solo con nuestro dinero. Apuesto a que la mitad de lo que había allí se podía encontrar mucho más barato y de mejor calidad aquí, en el mundo normal. Simplemente nos aseguramos de que nuestro dinero valga la pena. Dividieron al grupo por género en 2 coches y se dirigieron al centro comercial Turivers en Staynes-upon-Thames. Al entrar en la tienda, Vernon y Dan se dirigieron a la sección de electrónica, Emma llevó a Gemma y Annie a la sección de niñas, mientras que Petunia llevó a los niños a la suya. Mamá, ¿qué hago aquí? No necesito ropa, se quejó Dudley, mirando con tristeza en la dirección hacia donde se dirigían los hombres adultos. Silencio, Dudley, quizás encuentres algo interesante. Si estás tan aburrido, hay un banco donde puedes sentarte, murmuró Petunia mientras empezaba a rebuscar entre las camisas polo del perchero y sacaba las que eran de la talla y el color que Harry prefería. Mientras tanto, Harry revisaba los paquetes de ropa interior y calcetines y escogía los que quería. Dudley se dejó caer en el banco y murmuró para sí mismo que debería haber ido con su padre, para luego quejarse de que no había nada que hacer. La dependienta sonrió con compasión al niño malhumorado y se ofreció a ayudarla a ordenar la ropa de vuelta para volver a colocarla en los estantes. Encogiéndose de hombros con indiferencia, Dudley comenzó a ayudar. ¿Un divertido día de compras planeado, Ed?, preguntó el trabajador. Dudley asintió con la cabeza en señal de asentimiento, diciendo, mi primo se va a un internado en Escocia. Tú no. Dudley negó con la cabeza. No, voy a ir a otra escuela. Sus padres ya habían decidido a cuál iría. Pero no importa, no me gustaría ir a la misma escuela que él como en primaria. Sería aburrido. Mientras Dudley charlaba animadamente con el vendedor, Harry y Petunia comentaban qué más necesitaría durante su estancia en Escocia. Decidieron sin dudarlo que los pantalones cortos quedaban descartados, al igual que cualquier prenda demasiado elegante como camisas o pantalones de vestir. Las camisas polo serían lo máximo en cuanto a estilo. Harry accedió a que al menos les comprara una pequeña gama de colores. Seguro que no quieres este rosa, Harry, bromeó Petunia. La cara de Harry reflejaba el disgusto típico de un niño preadolescente. Pasaron a las camisetas, donde, siempre y cuando los dibujos y logotipos no fueran demasiado inapropiados, Harry podía elegir lo que quisiera. Al final, se llevó media docena de estampados diferentes de cómics de DC y Marvel,
un par con Mickey Mouse y el pato Donald, 3 con una especie de dragón en pose feroz y una que tenía la capacidad termocrómica de cambiar de color según la temperatura corporal del usuario. Petunia no le quitó ojo a Dudley y lo saludó con la mano, haciéndole saber que estaban bien y que lo que estaba haciendo también estaba bien. Harry encontró la selección de chaquetas y sacó una cortavientos ligera de color verde esmeralda. No olvides comprarte uno más grueso también, le recordó Petunia mientras rebuscaba entre los pantalones deportivos. Justo cuando ambos terminaron de reunir sus compras, Vernon y Dan llegaron acompañados de Hermione y Emma. Vernon miró a su alrededor en los estantes pero no vio a su hijo. ¿Dónde está Dudley? Harry lo señaló, sentado en el banco, charlando animadamente con el vendedor. Vernon lo llamó por su nombre y le hizo señas para que se acercara. Dudley le dijo algo rápido al vendedor y se apresuró a acercarse. Muy bien, chicos. ¿Qué les parece si pagamos estas cosas y vamos a comer algo? Los niños gritaron de alegría y empezaron a proponer ideas sobre dónde ir a comer. Petunia se sentó junto a Emma y comenzaron a comparar lo que cada una había comprado. Tras varias rondas de ¿qué quieres comer?, decidieron ir a McDonald's para terminar cuanto antes. Capítulo 5 Interludio, justo después de los acontecimientos de la excursión de compras en el callejón Diagon. Director, tengo el paquete que me pidió que recogiera, gruñó Hagrid al entrar en el despacho de Dumbledore. Al tomar el pequeño paquete, Albus levantó la vista y vio cierta consternación en el rostro de su colega. No hay ningún problema, Hagrid. No, director. Nada que ver con la recuperación. Es solo que cuando fui a buscar al pequeño Harry Potter, su tía insistió en acompañarme, se removió un poco, puede que se haya puesto un poco agresiva conmigo en el banco. Me dijo, cuando estábamos frente a los duendes, que quería mi copia de la llave de Potter y que no le importaban en absoluto sus deseos. Esto hizo que Albus frunciera el ceño. Se suponía que los Dursley no debían ser tan comprensivos con el chico. Los encantamientos protectores que había colocado deberían haberlos llevado a sentir animosidad hacia él. Esto merecía ser investigado. Dejando escapar un largo suspiro de leve fastidio, agradeció a Hagrid su ayuda y despidió al hombre corpulento para que volviera a lo que fuera necesario para prepararse para el próximo año. Decidido a ir al callejón para investigar, Albus se teletransportó al caldero chorreante y comenzó a preguntar con cautela en las tiendas que se requerían para los nuevos estudiantes. Todas le dedicaron unas pocas palabras de elogio, aunque mínimas. Estaban bastante ocupadas y no tenían tiempo para charlar más. No fue hasta que se detuvo en la tienda de Ollivander que pudo obtener más información. ¿Qué quieres decir con que no consiguió la varita de Holly?, tartamudeó Albus, sorprendido. Garrick ni siquiera se detuvo en su barrido del piso de ventas, tal como lo dije, Albus. El chico ya tenía una varita consigo, bellamente elaborada y claramente le queda perfecta. Al menos intentaste que se adaptara a la varita de acebo, exigió Albus. Garrick negó levemente con la cabeza ante los desvaríos del otro hombre. Sabes muy bien que las cosas no se hacen así, Albus. Ahora bien, ¿en qué más puedo ayudarte? Albus simplemente gruñó un no y se marchó a toda prisa. El fabricante de varitas suspiró y se sentó en su puesto de trabajo, murmurando sobre la estupidez de la gente que intenta decirle cómo hacer su trabajo. Little Whinging, seria al oír el chirrido de los neumáticos y los frenos en la entrada, Harry saltó de su bicicleta y alzó los puños en señal de triunfo. ¡Ja! Lo logré, coreaba mientras bailaba una giga alrededor de su bicicleta caída, justo cuando se oían 2 pares más de chirridos de las bicicletas en las que iban Hermione y Dudley. Dudley jadeaba con dificultad, pero logró decir con voz ronca, necesito salir más a menudo. Hermione se apartó el pelo sudoroso de la cara y asintió en silencio, agotada. Los 3 se giraron al oír a Vernon gritar sus felicitaciones. Bien hecho, Harry. Excelente trabajo en lo que sea que estuvieras haciendo. Terminó diciendo antes de darse la vuelta y reanudar su conversación con su vecino de al lado. Al otro lado de la valla, ¿qué fue eso, Vernon?, preguntó el señor Pembrose, señalando con la barbilla a los niños que ahora se desplomaban en el césped. Vernon soltó una risita. Harry y Hermione llevan compitiendo desde que descubrieron su pasión compartida por montar en bicicleta. El primero en llegar a la casa a la que se dirigen elige las actividades para el resto del día. Hermione es más de libros, mientras que Harry es más de actividades al aire libre. El señor Pembrose se rió. Mientras charlaban, los 3 niños descansaban sobre la hierba recuperando el aliento. ¿Y bien, Harry?, comenzó Dudley. ¿Te estás nervioso por ir a Hogwarts?
Harry jugaba perezosamente con una brizna de hierba. Sí, supongo. No me apetece que me miren fijamente como a un animal en el zoológico. Hermione le dio una palmadita en la mano y luego se recostó sobre la suya. No te preocupes, Harry, me tienes para proteger tu dulce inocencia. Los dos chicos se miraron fijamente y luego uno se volvió hacia ella antes de que los tres estallaran en carcajadas. Dudley vio un pájaro grande que se dirigía hacia la casa de su búho. Harry se giró en la dirección que Dudley había señalado y entrecerró los ojos. Sí, lo es. Me pregunto quién sería tan tonto como para enviarnos una lechuza a plena luz del día. Hermione se mordió brevemente el labio inferior. Bueno, ¿a quién escribirías para que perdurara en el mundo mágico? Harry se encogió de hombros. Nadie últimamente. El único lugar que se me ocurre que podría necesitar contactarnos sería Gringotts. Observaron cómo el búho sobrevolaba la casa y entraba en el patio trasero. Los tres se miraron entre sí antes de levantarse y entrar en la casa. Dentro de la residencia de Weasley. Tía Petunia, ¿nos han traído una lechuza? Preguntó Harry mientras entraban corriendo por la puerta principal. Petunia se asomó por la puerta abierta de la cocina y asintió con la cabeza mientras masticaba con disimulo algo que parecía una galleta. ¿Tenemos galletas?, preguntó Dudley con esperanza. Ese tipo de golosinas no eran muy comunes en su casa, dada la tendencia de los hombres Weasley a engordar con facilidad. No, Dudley. Era una galleta digestiva que me comí después de almorzar. Apestan ustedes dos. ¡Qué asco! Vayan a lavarse, les reprendió, agitando las manos para ahuyentarlos. El trío se dirigió hacia los baños antes de regresar unos instantes después y sentarse en los taburetes frente al mostrador. Todos tenían una expresión curiosa en el rostro. Petunia terminó de limpiarse las manos y comenzó a preparar rápidamente un sándwich de jamón para cada uno. ¿De quién era el búho?, preguntó Dudley mientras cogía su sándwich. Era de Dagger Club, de Gringotts. Harry, cuando termines tu sándwich, quiero que te dachis y te pongas algo elegante. Tenemos que ir a ver a los duendes por la auditoría que hicieron a la cuenta de tu familia. Harry asintió en silencio, comprendiendo, mientras seguía comiendo su sándwich. Vernon entró y le entregaron una copia, además de informarle sobre la carta. Respondió que la acompañaría, ya que probablemente necesitaría una segunda o tercera persona para revisar los libros. Banco Gringotts, como Hermione iba a estar con ellos todo el día y sus padres estaban trabajando, decidieron llevarla consigo. Les prometieron a los tres que podrían visitar sus tiendas favoritas después del banco para que se portaran bien. Dagger Club los recibió en el vestíbulo y los condujo a su oficina. Haciéndole señas para que tomaran asiento, Dagger Club dio inicio a la reunión. Gracias por su pronta llegada, señor y señora Weasley y señor Potter. Bien, ¿comenzamos? Lamento informarles que Albus Dumbledore ha estado haciendo todo tipo de cosas con las cuentas de la familia Potter. Propiedades vendidas, artefactos sustraídos, dinero transferido, de todo. ¿Puedo ver el libro de contabilidad? Dagger Club deslizó el libro y Vernon comenzó a examinarlo. Sacó una libreta y un bolígrafo y empezó a tomar notas. Murmuró en voz baja sobre las distintas partidas. Hizo una pausa antes de buscar en una carpeta que había traído consigo y consultarla. ¿Garra de daga? Parece que hay una discrepancia. Bueno, hay varias, pero esta línea de aquí, señaló la línea sospechosa. Nunca hemos recibido dinero de esta cuenta para compensar la crianza de Harry. Aquí tienes mi último extracto bancario y nuestro libro de contabilidad para que lo compares. Le devolvió ambos documentos al duende, quien frunció el ceño con consternación mientras asentía lentamente con la cabeza. Finalmente, reclinándose en su silla, Dagger Club dejó escapar un gruñido sordo. Dumbledore necesita pasar un buen rato con nuestros dragones por esta farsa. Luego escribió algo en un pergamino y lo dejó caer en una ranura de su escritorio. Le he avisado al administrador de cuentas de Dumbledore para que venga y dé explicaciones. Mientras tanto, continuemos. Petunia murmuró para sí misma mientras repasaba la lista de cosas que se habían llevado. Una capa de invisibilidad. Eso existe de verdad. Dagger Club hizo un gesto de indiferencia. Veamos, ¿sabía lo de la cabaña en Godric's Hollow? ¿Una fortaleza? Debe ser una convención de nombres, pero en Gales. Miró al trasgo. La familia Potter es originaria de Gales, respondió Dagger Club. Petunia hizo un gesto con el dedo, como si hubiera comprendido. Teniendo en cuenta la edad de los Potter, me sorprende que no tengan propiedades por todo el mundo, más dinero que la reina y otros ejemplos de una riqueza increíble, comentó Vernon mientras seguía revisando los libros. Bueno, según la lista que aparece aquí,
tienen las dos casas, algo llamado pensadero, esa capa de invisibilidad, cerámica y alfarería de diversas épocas en múltiples museos y galerías. Además de eso, hay varios libros que fueron robados, un testaferro en su gobierno y muchísimo dinero robado. En ese momento, Harry intervino. ¿Cuánto dinero? Los tres adultos lo miraron de reojo y él retrocedió un poco avergonzado. Querido Harry, Albus robó casi 1,5 millones de galeones de tu cuenta, además de un montón de otras cosas a las que no tenía derecho. Harry se quedó boquiabierto, atónito. ¿Y tengo que estar en el mismo castillo que él?, preguntó preocupado. Petunia lo alzó en brazos. No te preocupes por eso. Ahora que tu tío y yo lo sabemos, haremos todo lo posible para ayudar a Dagger Club a obtener una compensación de ese viejo malvado. Tú solo preocúpate por estudiar y sacar buenas notas en la escuela. Llamaron a la puerta y otro trasgo entró al ser invitado. Dagger Club gruñó molesto al ver entrar al trasgo. Bogrod. Claro, explícate y explica las acciones de tu cliente, ese moco de Gabrek, contra los Potter. Bogrod simplemente arqueó una ceja en respuesta, sin mayor interés. Dagger Club exigió saber por qué y cómo Dumbledore había logrado meter sus manos pegajosas en la cuenta de Potter sin tener derecho legal alguno. Bogrod respondió con un tono untuoso que incluso a Harry le puso los pelos de punta. Albus Dumbledore es el tutor mágico legal del chico. El Visengamot le otorgó este título el 2 de noviembre de 1981. Presentó la declaración y se la entregó a Dagger Club, quien se la arrebató de la mano. Tras un rápido vistazo, dejó escapar otro gruñido. Bastardo. Resquicios legales y esas cosas. Petunia se preocupó. No hay nada que se pueda hacer. Quizás algún resquicio legal que se haya pasado por alto, como, no sé, declararlo emancipado. Dagger Club negó con la cabeza. Eso solo funciona si el menor en cuestión tiene al menos 15 años y puede demostrar que tiene una fuente de ingresos estable y una vivienda propia. Despidió a Bogrod y se recostó en su silla, masajeándose el puente de la nariz. Vernon soltó una risita antes de darse cuenta de que todos lo miraban fijamente. Me estaba riendo porque, ¿cómo lo llamaste? Una mancha de algo, su nombre debería ser, papel higiénico. Un silencio se apoderó de la habitación por un instante antes de que Dagger Club estallara en carcajadas. Negando con la cabeza al recordar la imagen, el trasgo continuó riendo entre dientes. Buena esa, señor Dursley. Tengo que recordarlo. Bien, creo que por ahora, y hasta que podamos averiguar más, deberíamos seguir como si nada hubiera cambiado. Mejor dejar que piense que nadie se ha enterado mientras seguimos buscando otras opciones. Los demás asintieron con tristeza en señal de acuerdo. Fuera de Gringotts, con todo lo que habían aprendido sobre el llamado Gran Albus Dumbledore y sus manipulaciones sobre las cuentas de Potter, decidieron que, dado que no había nada que se pudiera hacer, debían dejar de preocuparse por el asunto hasta que Dagger Club pudiera volver a contactar con ellos. Ya que estamos aquí, ¿qué les gustaría ver?, preguntó Vernon a los demás. ¿Quiere entrar en la librería?, exclamó Hermione, provocando la risa de los dos chicos. Le dio un golpe en el brazo a Harry justo cuando Dudley se apartaba. Dudley quería ir a la tienda de mascotas, mientras que Harry dijo que quería volver a la tienda de varitas. Vernon intervino. Me gusta la idea de ir primero a la librería. Así, si me canso demasiado, puedo sentarme en el coche. Petunia mencionó que, de ser así, había una bonita tetería con una buena selección de tés que además mantendría a la familia unida. Se dirigió a su hijo. No quiero tratarte como si necesitaras supervisión constante, Dudley, pero no quiero que entres en esa tienda de mascotas sin un adulto. ¿Quién sabe qué clase de criaturas mágicas podrían tener allí? Al entrar en la librería, Hermione soltó un grito de alegría y desapareció inmediatamente entre las estanterías. Petunia se rió entre dientes ante el entusiasmo de la niña y se acomodó en una silla libre. Vernon fue a buscar algo normal a B. Emmons, mientras que Harry y Dudley fueron a ver qué había disponible para niños de su edad. ¿Puedo ayudarte a encontrar algo para leer, querida? Petunia levantó la vista de su ensimismamiento y vio a la dueña de Flourish Sandblatts mirándola con preocupación. Con una sonrisa amable, Petunia negó con la cabeza y dijo que estaba esperando a que el resto de su manada escogiera algo. El señor Flourish rió con complicidad y se marchó. Petunia finalmente decidió que 1 hora era suficiente para recorrer la tienda, así que primero fue en busca de los niños. Los encontró simplemente escuchando sus voces. Los dos estaban acurrucados en la sección de no ficción, aparentemente absortos en un libro de identificación de animales. Harry, Dudley, ¿están listos para irse? Y Petunia. Sí, estoy listo.
comenzó Harry sorprendido. ¿Dónde está Hermione? Petunia se encogió de hombros. Primero fui a buscarlos a ustedes dos, así que guarden ese libro. Vernon está en casa de Bimen y quiero dejar la tienda de mascotas para después. Se dio la vuelta y guió a los dos chicos en busca de su amigo. Zoológico mágico. Encontrar la tienda no fue difícil cuando la familia se acercaba al final del callejón. Los ladridos, ululatos y otros ruidos, y olores, propios de los animales facilitaron la tarea. Entraron en la tienda y echaron un vistazo a las jaulas y tanques donde se exhibían los distintos animales en venta. Harry paseaba por la sección dedicada a los reptiles cuando le pareció oír una voz que se lamentaba de sus miserables vidas. Intrigado, continuó su camino hasta llegar a un tanque con varias serpientes. Una serpiente verde en particular estaba acurrucada, apartada de las demás. Oh, otro humano que me mira fijamente. Maravilloso. Espero que éste tenga la capacidad intelectual para alimentarnos. Con el ceño fruncido por la confusión, Harry comentó: ¿por qué te miraría así? Te oí pidiendo ayuda. Si fue posible mostrarse sorprendido, esta serpiente lo logró. Un orador. ¿Y encima me habla a mí? Sí, lo soy. ¿Cuál es el problema? La serpiente encogió la cola y dijo: el dueño de esta tienda aún no ha venido a darnos la comida. Han pasado unos días y creemos que se le ha olvidado. Harry le dijo a la serpiente que volvería enseguida. Regresó acompañado del tendero y con una pequeña tina llena de ratones vivos. ¿Qué es eso de que las serpientes dicen que aún no han comido, jovencito? ¿Cómo lo sabes? Harry sintió la necesidad de mantener en secreto su nueva habilidad, así que respondió que había visto a las serpientes mordisqueándose y que, según los libros que había leído, cuando una serpiente intentaba comerse a otra, significaba que la comida escaseaba y que intentarían eliminar a la competencia. El tendero, ladeando la cabeza pensativo, admitió que era una posibilidad antes de usar unas pinzas y dejar caer un ratón sobre cada serpiente. Se oyeron chillidos aterrorizados de los ratones y un crujido de serpientes siseando de placer. Harry hizo una mueca al verlas y las dejó con su comida. Harry encontró a Dudley examinando un área de juegos con cachorros. Estaba a punto de acariciar a uno cuando Harry lo agarró del brazo y le señaló un cartel que decía: no tocar a los animales. Dudley frunció el ceño con desánimo, pero asintió y se dio la vuelta. ¿Has encontrado algo interesante, Harry?, le preguntó a su primo. Sí, pero te lo cuento después. Ha pasado algo que no estoy seguro de querer que se sepa. Vale, vamos a buscar a mamá y a Hermione. Como era de esperar, encontraron a Hermione leyendo libros y folletos sobre el cuidado adecuado de los distintos animales, mientras Petunia observaba con curiosidad a un par de conejos mágicos que no dejaban de transformarse en sombreros de copa. Levantó la vista al ver que los dos chicos se acercaban. ¿Todo bien? Harry parecía algo pensativo. Dudley respondió que había terminado y que Harry tenía algo que quería contarles más tarde en casa. Petunia arqueó una ceja ante eso, pero no dijo nada. Tomó a Hermione en brazos y salieron de la tienda. Tienda de varitas de Ollivander. Harry suspiró aliviado al entrar en la tienda de varitas. Tras aquella experiencia tan confusa en la tienda de mascotas, fue un alivio entrar. El aroma a madera y ricine calmó sus nervios alterados. Hola de nuevo, señor Potter. ¿Qué le trae por aquí a estas horas?, dijo Garrick mientras se levantaba de su escritorio. Hola, señor Ollivander. Mis tíos y yo teníamos algunos asuntos que atender en el banco, así que, como recompensa por nuestra paciencia, los tres pudimos ir a nuestras tiendas favoritas. Garrick miró por encima de sus gafas a los niños, deteniéndose al ver a Hermione. Veo que ya te han dado una varita. Supongo que es del señor Potter. Hermione sonrió radiante y dijo: sí, señor, me encanta. Ya he podido probar algunos hechizos y han funcionado de maravilla. Garrick sonrió a la exuberante muchacha. Me alegra oír eso, querida. Si me lo permites, ¿puedo echarle un vistazo? Hermione sacó su varita del bolso y se la entregó. Garrick acarició con destreza el mango de madera y comentó a Harry lo bien hecha que estaba. Ven a verme cuando hayas terminado tus exámenes, timo, señor Potter. Si está dispuesto, creo que sería un excelente aprendiz. Al fin y al cabo, ya tengo una edad avanzada y necesito a alguien que continúe con el legado de la fabricación de varitas. Harry se quedó boquiabierto de sorpresa y abrió mucho los ojos. Gracias, señor Ollivander. Sin duda, es algo en lo que pensar. Volviendo a la varita de Hermione, Garrick continuó su examen. Parece que la selección de maderas inusuales es su especialidad, señor Potter. Inusuales y caras. Coqueboulow, si no me equivoco.
Harry asintió y dijo que había conseguido un gran descuento por la madera porque formaba parte de un pedido del aserradero que se había dañado durante el transporte y no se había podido vender a su destino original. Derek asintió con compasión por el maltrato que había sufrido la madera. Elástico con un núcleo de escamas de sirena. Me inspiré en la personalidad de Hermione para adaptar las cosas a su estado de ánimo. Hermione le dio un codazo y arrugó la nariz. Sin ánimo de ofender, Hermione, pero eres un poco friki y siempre estás inventando juegos nuevos o modificando los antiguos para adaptarlos a los nuevos. Simplemente encaja. ¿Y la piedra preciosa? De nuevo, es inusual encontrar piedras preciosas en varitas modernas. Elegí eso para ayudarla a mantener los pies en la tierra y, al mismo tiempo, facilitarle la integración de las ideas que adquiere a través del aprendizaje. Actúa como un condensador que suaviza el flujo de la magia. Derek sintió pensativo antes de agitar su varita y hacer aparecer un ramo de flores, que luego le devolvió a Hermione. Ella sonrió dulcemente y retrocedió, hundiendo la nariz en las flores. Luego se volvió hacia Dudley, pero frunció el ceño. Jovencito, no tienes poderes mágicos. Dudley se enderezó, negó con la cabeza y se cruzó de brazos. No, solo soy un Muggle común y corriente. Soy su primo y estoy contento con lo que tengo, o con lo que no tengo. Si hay algo que necesite hacerse con magia, puedo esperar a que vuelva a casa. Derek sonrió y dijo, esa es una buena actitud, jovencito. El hecho de que no puedas agitar una varita no significa que no puedas hacer magia. Lo sé. Creo que mi magia consistirá en querer ayudar a otros a encontrar soluciones a sus propios problemas de aprendizaje. Derek ladeó la cabeza en señal de pregunta. Tengo problemas con la lectura. Las palabras parecen estar desordenadas o reordenadas de forma extraña. He estado recibiendo ayuda y algún día quiero hacer lo mismo para ayudar a los demás. Derek se alegró al oír eso. Volvió a centrarse en Harry. Señor Potter, he notado que sus varitas no tienen las runas necesarias para activar el rastreo, tal como lo exige el ministerio. Harry se puso pensativo y dudó un poco antes de responder, así que Hermione tomó la palabra. Soy yo la que está realmente interesada en las runas, señor, y cada vez que intentaba grabar el círculo, la varita dejaba de funcionar, a veces de maneras espectaculares. No tenía ni idea de que una varita pudiera explotar así. Derek Ollivander llevaba muchos años fabricando varitas y creía conocer casi todo sobre el oficio, pero esto lo sorprendió. ¿Tienes una copia del diagrama contigo? Quizás te faltó algún símbolo. Hermione bajó la mirada hacia sus manos y movió los pies nerviosamente. Lo siento, señor, pero no lo tengo conmigo. Sin embargo, se animó. ¿Podría escribirle? Me encantaría, querida. Hoy en día es muy raro encontrar jóvenes tan claros sobre lo que quieren aprender. Cuando Petunia y Vernon entraron en la tienda para reunir a los niños que se habían salido de control, Derek tomó una decisión e hizo una seña a los adultos para que se acercaran. Señora, señor, me veo obligado a informarle que Albus Dumbledore ha estado preguntando sobre la varita que eligió el joven señor Potter. No le dije que el chico la había fabricado él mismo, sino que dejé que el anciano dedujera que no se trataba de nadie que él conociera. Su intención original era que se fabricara una varita específica para el señor Potter y se la vendieran por razones que desconozco. El rostro de Vernon se ensombreció. ¿Podemos saber más sobre esta varita en particular? ¿Qué la hace tan especial como para que ese viejo cabrón quisiera que Harry la tuviera específicamente? Derek levantó un dedo indicándoles que esperaran un momento antes de marcharse arrastrando los pies para buscar la caja. Cuando regresó, abrió la caja y levantó la varita. Un mango de madera de acebo, de 11 pulgadas de largo y con un núcleo de pluma de fénix. De hecho, la pluma proviene del mismo fénix que dio otra pluma. Lamento decirlo, es el núcleo de la varita de quien no debe ser nombrado. ¿Plumas de fénix? ¿Acaso Dumbledore no tiene un fénix como familiar? Preguntó Petunia al fabricante de varitas. Derek asintió, reconociendo su conocimiento. Ya me lo imaginaba. Bien, ¿qué significa eso? Que las dos varitas comparten el mismo tipo de núcleo, proveniente de la misma ave. Derek guardó lentamente la varita en la caja mientras ordenaba sus ideas sobre cómo explicar las peculiaridades de la tradición de las varitas. Hay quienes dicen que cuando se usan dos núcleos de varita del mismo animal en combate, se anulan mutuamente. El motivo no está claro, no se ha investigado lo suficiente sobre el tema. Sospecho que Albus esperaba poner a prueba a tu sobrino y a la varita para comprender mejor el fenómeno. Al menos, espero que sea por algo tan inofensivo. Con Albus,
nunca se sabe qué plan retorcido se le pasa por la cabeza. Petunia frunció los labios con desagrado mientras Vernon murmuraba con sarcasmo sobre la vieja cabra. Gracias, señor Ollivander, lo tendremos muy en cuenta si alguna vez volvemos a conocer al director. Oficina del director, Castillo de Hagwitz. Alves miraba al vacío, intentando visualizar todos los ángulos y cambios posibles que tendría que realizar para evitar que sus planes se desbarataran. ¿Podría ser este el poder que desconoce? ¿La creación de varitas? Parece tan improbable. Levantó la vista y miró a su fénix, que le devolvía la mirada, con sus profundos ojos negros encontrándose con unos brillantes ojos azules. Bueno, viejo amigo, las trampas están tendidas. Es todo lo que podemos hacer hasta que llegue el momento oportuno para enfrentarnos a mi viejo adversario y mi mayor error. Cuando el joven Harry llegue a Hogwarts, veremos de qué se trata este poder que desconoce.